Hola, buenas noches. Hola, hola Itzel, ¿cómo estás? Marco Aurelio dice hola, hola, buenas tardes o buenas noches para algunos. Déjenme le bajo esta cosa. Espérenme un poquitín porque ando haciendo mi que tenga aquí. Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Ahorita vamos a empezar, ¿eh? Ay. Yorkael, hola Yorkael, buenas, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Mm? Yo aquí con mucho calor, ya está empezando el calorcito, ahora sí, aquí en Tijuana, y la verdad, ay no estamos tan acostumbrados y la verdad yo soy muy calurosa, me voy a estar muriendo con este calor. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí, bienvenidos a todos, a todos, a todos, bienvenidos. ¿Sí me reconoces? Claro que sí, corazón, sí lo reconozco, claro. Deje mi like, gracias Yorkael, buenas, buenas, buenas. Miren chicos, les voy a, para no tardarme tanto, ¿verdad? Ya con los que estamos aquí es suficiente. Miren chicos, el día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta de calabacitas rellenas. Miren, por aquí las tengo. Ok, las vamos a hacer rellenitas de queso fresco. Las vamos a limpiar todas por dentro. Ok, y las vamos a bañar en una salsita de tomate. Ok, es una receta mexicana, pero la pueden poner en el, pues como se puede decir, receta vegetariana para todas aquellas personitas que no comen carne, así que va a quedar perfecta, ¿ok? Va a ser súper facilita y ya saben que son con ingredientes súper sencillitos, así que va a quedar bien delis. Y también vamos a hacer un arrocito, pues ya saben que yo soy bien arrocera, ¿ok? Así es que el día de hoy vamos a preparar un arrocito blanco bien sabroso para acompañar esta receta que vamos a hacer súper, súper facilita y va a estar bien perris, ¿ok? Dios, qué rico, gracias. Sí, miren, aquí tengo las calabacitas. De hecho, no saqué todos los ingredientes del refrigerador porque, por ejemplo, el queso fresco y todo eso no puede estar mucho en el calor porque se hace chiclosito. Entonces, ahorita que lo vaya a necesitar, les voy mostrando cuáles son los ingredientes que voy a necesitar. Por ejemplo, son calabacitas, tengo una zanahoria para hacer el arrocito. Aquí están los tomates para hacer la salsita de tomate. Vamos a necesitar unos chilitos serranos, cebollita, una cebollita cambray que le voy a agregar al arrocito para que le dé un saborcito diferente y pues los ajitos naturales, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar los condimentos que vamos, bueno, las especias que vamos a necesitar para sazonar este delicioso platillo. Es una receta mexicana, chicos, vamos a decir que es vegetariana, ¿ok? No vamos a usar nada de carnita, nada, nada. Okiroki para aquellas personitas que no comen mucha carne. Ay, muchas gracias, Marino. Ingrid, te quería agradecer lo del miércoles otra vez, de que me pudiste mover. Ay, corazón, no agradezcas, al contrario, gracias a ustedes por ayudarme, gracias por ayudarme, porque en ratitos sí ocupo que me ayuden. Esta vez le dije a mi esposo, hoy vamos a estar, hoy no vamos a moderar, ahorita vamos a dejar que la gente llegue a ver cómo va a estar el merequetengue y vamos a ver el ratito qué rollito sale, ¿vale? Mi esposo me sirvió, miren, mi refresco, mi coquita en una taza. Le digo, amor, ¿cómo se te ocurre que me vas a servir una taza? Me dice, ¿qué tiene? Como sabe que no me gustan los de plástico, me dice, ¿qué tiene? También es de vidrio, dice, en esa no se le va a ir el gas. Le digo, pero en una taza no me gusta. Ni modo, pues me la sirvió, tengo que tomármela, no lo voy a desperdiciar. Bueno, miren, vamos a empezar con todo el rollito para ir haciendo las calabacitas. Les voy a enseñar cómo las vamos a ir limpiando por dentro. Yo no tengo ese aparatito que es para limpiar las calabacitas, entonces les voy a mostrar cómo lo pueden hacer con algo sencillito y cosas que ustedes tienen en casa, ¿ok? Así es que no necesitan esa cosita, no sé cómo se llama, pero esa cosita. Ahí están bien. Ok. Vamos a ir poniendo. Ya
saben que es un trapo húmedo, uno seco, dos húmedos y uno seco. Para que la tabla no se nos vaya a deslizar. Ay, ¿quieren que les ponga un poquito más de luz por aquí? Ay, no, les apagué la luz, perdónenme. Ando toda cuatrapiudos. Vamos a ver qué tal por ahí. Ay, ahora me quité todo el copetazo de la frente porque les digo que está haciendo muchísimo calor, chicos. Miren, ok. Primeramente, las calabacitas yo ya las tengo lavado. Toda esta verdura que está aquí ya está lavadita, ¿ok? Obviamente ya está seca porque les digo que está haciendo demasiado calorcito, ¿ok? Y por eso se ve así. Ya vine, Alecita, corazón. Buenas tardes. Bueno, buenas noches para ti, mi reina. ¿Cómo estás, Mira, vamos a hacer unas calabacitas bien sabrosas rellenas de quesito fresco. Frisco, manta. De quesito fresco. Ya saben que la Ingrid se traba. Ahí está Ingrid. Miren, para eso le voy a quitar la parte de aquí, ¿ok? Y como les comentaba que como no tengo esa cosita, ese aparatito, miren, lo único que voy a hacer es esto. En esta parte de aquí le voy dando vuelta al cuchillo. Miren. No sé si ustedes alcanzan a mirar bien por ahí, ¿ok? Miren, ya le quité lo que es la partecita de arriba. No, a lo mejor en la posición en la que yo estoy es un poquito incómoda porque estoy un poquito torcida, pero miren, para que vean cómo la hice para ir abriendo espacio en la puntita. Y ya después de ahí, miren, poco a poquito ya nada más le voy a ir raspando con mucho cuidado porque si no se puede se puede romper lo que es la calabacita. Pero miren, con un cubierto, chicos, con un cubierto nada más, no necesitan otra cosa y con eso, miren. Así es que no les pare ningún, ¿cómo le digo yo? Aparatos. Que no les pare nada que no tengan en la cocina, miren. Con todo se puede. A ver, ¿qué andan diciendo, mis amores? Justo no han venido. Sí, mi Alecita. Es que le llega la notificación tarde a mi reina. Por cierto, ya fueron a ver sus bailes de la Alecita. Vayan a ver su canal, chicos, Alecita, Baila bien padriuris. Ya quisiera estar yo otra vez jovencita para tener toda esa agilidad, chicos, y estar... pero nomás no. Ya se me sale el bofe con tantito. Con tantito se me anda saliendo el bofe. Miren cómo está quedando la calabacita. ¿Ya vieron? Y aquí ya está hasta el fondo, No crean que todavía le hace falta. Ya está hasta el fondo. Obviamente no le voy a rascar hasta donde está esto, porque pues si no se va a partir al momento de que se vaya a cocer. Ay, esta cosa que feo se me ve. Es que la verdad no me quise dejar el copete, chicas, porque sinceramente hace mucho calor y me va a estar picando en la cara. Entonces, bueno, ya les dije cómo más o menos lo hacemos, bueno, cómo más o menos lo hago y así sucesivamente voy a hacer con las 6 piezas de calabacita. Ay, ¿qué creen? Le voy a hacer 2 calabacitas, bueno, le voy a hacer unas calabacitas especiales a mi esposo. Voy a hacerlas de queso fresco y él me pidió que se las preparara con un ingrediente especial. Ahorita vamos a ver cómo nos queda. Ahorita vamos a ver, ese hombre... es muy, ¿cómo se dice? Es muy chiquión, es muy antojadizo. Y se le ocurrió hacer una calabaza rellena de camarón con queso fresco. Entonces, como tiene camarones cocidos, porque en la mañana se preparó un coctelito bien delicioso el canijo, se hizo un cóctel de camarón y le quedaron camarones cocidos. Y me dice, ¿y si me haces una calabacita rellena de camarón? Le digo, ¿y si te la hago rellena de camarón con queso? A ver qué sale. Órale, pues. Entonces vamos a experimentar con sus calabacitas. Benjamín, hola. Hola, Benjamín, gracias por estar aquí. Juan de Karina, qué rico. Gracias, Juan de Karina. Ay, déjame ver quién me habías dicho que eras Juan de Karina. Ay, se me olvidó. Ingrid, mi abuelita, sancocha esas calabacitas con agua y pimienta. Sí, corazón. Para poderlas, ¿cómo se llaman? Para poderlas pelar o ¿cómo se le dice? Quitar el relleno. Las pone primero a cocer un poquito.
Fíjate que sí estaría padre, ¿verdad? Aunque no crean, tengo mano de mecánico, dicen por ahí, ¿no? Cuando tienes las manos bien temblorosas, me tiembla mucho la mano. Tengo que tener mucho cuidadito al momento que le voy a abrir espacio en la punta, miren. Esto es lo primordial, miren. Esto es lo primordial. El primer taponcito, una vez que ya salga este taponcito, miren, ya fácilmente va a entrar el gruesor del cuchillo, miren, del cubierto. Y ya nada más es estarle dando vueltas así, miren. Miren, ahorita les voy a enseñar. Cómo nomás le di vueltecitas y miren cómo fue rascando la calabacita, ¿ya vieron? Y entró limpio. Así sucesivamente, nada más que obviamente con cuidado para que no se les vaya a ir de paso. Así que ahí calcúlenle al pulso, porque yo sí tengo un pulso muy, pero muy feo. Ah, ya está cerrada la ventana. Que no quería que hiciera ruido. Ay, corazón. No, no se van a pelear ya por andar moderando. Nos vamos a organizar bien con eso, ¿sale? Hoy nos vamos a estar así para ver cómo nos va. Para ver cómo nos va el día de hoy. Vamos a ver cómo está. ¿Cómo andamos este inicio de semana? ¿Sale? Miren, aquí está la calabacita. Ya le quito otra vez todo. Ya van 3. Esto lo voy haciendo ya un poquito más rápido. Chicos, ya les expliqué con las 3 piezas más o menos cómo lo tengo que hacer. Y ya estas ya las voy a ir haciendo un poquito más rápido para no estarles quitando mucho el tiempo, ¿ok? En cuestiones de que haga las cosas lentas, ¿sale, vale? Alecita, dile a tu abuelita que me dé recetas de calabacitas. A mí me gustan mucho las recetas con verduras. Nomás que eso sí, les voy a decir sincera, no sé hacer muchas, que ustedes digan. Por eso les digo que no crean que la Ingrid es experta en la cocina. Lo único que Ingrid tiene es que le gusta experimentar. Eso sí es lo que tengo, que me gusta experimentar cosas. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Ay, me estoy muriendo de calor, chicos. Cuéntenme, chicos, ¿qué tal les fue el fin de semana? ¿Qué hicieron de comer? ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho? Cuéntenme. Cuéntenme. Alecita pues se puso a ensayar porque ella le encanta estar de bailarina. Alecita, ¿te gusta mucho el baile, verdad? Irán, Alecita. Miren bien que les dije que tengamos cuidado. Irán, le hice chum, se me fue. Hola Irán, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Irán? Dios te bendiga. Gracias, Irán, igualmente a ti también. Bendiciones. De todo corazón, échale ganas. Ah, muchas gracias, Irán. Sí, ya sabes, mira, aquí andamos echándole ganitas. En esta vida de eso se trata, chiquillos. Hay que echarle ganas día con día. Aunque las cosas se pongan difíciles, ni modo, no nos queda de otra. Esta es nuestra misión en esta vida, chicos. Si no, así no se nos va. Se nos va bien rápido. Yo quisiera tener otra vez mis 20 añitos. Puedo decir que mis 20 añitos me gustaría tener otra vez. Pero bueno, ni modo. Ya se me fueron esos añitos. Ahora tengo que aprovechar los que tengo ahorita y que no se me vayan a ir otra vez así. Miren, ya terminé. Ahora sí, esto no crean que lo vamos a tirar. No se va a tirar. Yo voy a terminar. ¿Qué dice mi reina? Yo voy a terminar todo, no voy a tener más clases. ¿En serio, corazón? ¿Ya vas a terminar? ¿Ya no? Oigan, sí es cierto, ¿cuándo salen de vacaciones? Aquí todavía. Yo ya me había emocionado porque me dice Polet, ya vamos a salir de vacaciones este jueves. Y yo dije, ay, voy a descansar un poquito. Y resulta que me dice que no, que van a salir hasta el próximo mes. Y dije, ¿en serio que todavía me falta un mes de levantarme en la mañana, hacer lunch y llevarte corriendo a la escuela? Bueno, ni modo. Ay, espérenme, chicos, déjenme tapo los 3 pelos que tengo por aquí. Porque aunque no crean, la Ingrid está pelona. Está pelona.
Yo me echo porra solita, ¿verdad? Voy a traer el queso, chicos, el queso fresco para ir rellenando las calabacitas. Una vez que las calabacitas están rellenas, vamos a preparar la salsita. Y ya que esté la salsita, vamos a hacer el siguiente paso al arrocito. Les voy a ir adelantando el video, ¿eh? Van a decir, ay, Ingrid, nos vas diciendo, sí, para que ustedes vean más o menos el paso a paso de lo que voy a ir haciendo poco a poquito. Y no se me vayan a desesperar, ¿ok? Ay, les digo una cosa, creo que a mí ya me está entrando la depre, chicos. La de prepararme un café, pero como no tengo leche en polvo de eso que es Coffee Mate para que quede cremosito, casi no me gusta negro. Entonces, esa depre que me quiere dar de prepararme un café, yo creo que no va a ser posible. Ahorita voy a ver si me animo. Voy a ir a traer rapidín el queso fresco. Esperen un poquito. Cilantrito. Queso fresco, mantequilla, cilantrito. Ok, aquí tenemos cilantrito, miren. Ahora sí tengo cilantro bonito porque acabo de comprar. Pero tengo miedo que se me vaya a quedar ahí. Voy a utilizar mantequilla también para el arrocito y ahorita veo si voy a usar poquito puré de tomate para la salsa. Vamos a ver qué tal nos queda. Y aquí está el quesito fresco, miren, para rellenar las calabacitas. Ustedes lo pueden hacer con queso fresco, lo pueden hacer con queso panela. Si lo hacen con queso para quesadillas, igual también lo pueden hacer, nada más que van a tener que comprar el que es de barra y cortarlos en forma de deditos, ¿ok? Para que sea más fácil y más práctico al momento de rellenarlo. Y y sellarlo muy bien para que no se vaya a derretir y se vaya a salir. Pero después hacemos una receta de ese tipo de calabacitas. Voy a traer los camarones. Aquí están los camarones, miren. Ay, huelen bien delicioso. Y la verdad los puso a cocer y le quedaron bien buenos, ¿eh? Los puso a cocer con consomé, con ajo, con cebolla, con cilantro, creo, algo así. El chiste es que le quedaron bien deliciosos. Tienen muy rico sabor. Ok, empecemos. Y en las buenas y en las malas estaré contigo. Espérenme, porque no me está gustando esto. Eso de tenerlo que partir en la tabla y la tabla como ya tiene los residuos de la calabacita como que no me agradó mucho. Entonces vamos a poner el quesito por este lado. Miren, como por ejemplo aquí sí me cabe un cubo entero, otro cubo. Está perfecto. Entonces vamos a cortarlos más o menos a modo que vaya a caber. Miren, ¿ok? Es un cubito, bueno, parece un cubito, un dedito, vamos a ponerle un dedito. Y se lo vamos a meter así, miren. ¿Ok? Obviamente ya esta parte de aquí, pues ya nada más se la cortan. Si se lo quieren hacer más relleno, pues miren. Ya nada más se lo empujan, se lo empujan, se lo empujan, se lo empujan y así. Chicos, tengo las manos lavaditas, ¿eh? Si ustedes quieren utilizar guantes, están en todo su derecho si lo quieren hacer en su casita, ¿ok? Una vez que ya esté así, mire, bien presionado el quesito fresco, ahora lo que voy a hacer, no sé si está muy blanca la luz, chicos, ustedes díganme si les molesta, les quito un poquito de brillo. Y ya después de eso vamos a ponerle así. Si se puede, ponerle el taponcito otra vez. Miren, así. ¿Para qué? Para que no se le vaya a salir el quesito. Ok, vamos a ponerlas así en un platito. Vamos a ir poniéndolas así. Ya está. Una. Y de aquí voy a sacar dos. Este como está más grande, pues lo voy a hacer así, miren. Miren, ya entró. Ya entró, ya entró. Es facilito y bien rapidito. Hay que buscar un tapón de calabacita y hay que taponearle. Así, miren.
con ese taponcito. Ahí está. Con la misma calabacita que le sacamos, le vamos a poner de tapón, ¿ok? Ahí va la otra. Alifan, me cambié el nombre. Hola Alifan, buenas noches, bienvenido, bienvenida. A ver, dime, porque con eso que se me cambian el nombre ya ni sé. ¿Y cómo vas con el arroz? Ay, ay, ay. Ya ni me digas, Iram, no lo he conseguido, ¿tú crees? Es que ya te dije que aquí no lo voy a poder conseguir tan fácil hasta que lo consiga en línea o vea en dónde venden esos tipos de productos que son más gourmet. Es que es un arroz como gourmet, ¿no? Dime si estoy mintiendo o no. Porque me puse a revisar y supuestamente viene con una capita menos, ay, es que no sé cómo explicarlo porque no tengo las palabras adecuadas. Pero leí que no viene igual con la misma capa que trae el arroz blanco normal, el que nosotros utilizamos. Creo que trae una capita más delgadita, este tipo de arroz, y lo que hace que quede, creo, más blandito, revienta un poquito más. Algo así leí, estaba leyendo esas cositas, porque me interesé mucho en eso, pero lamentablemente, chicos, no he podido conseguir eso. Pero un día voy a poder conseguir todo, no crean que no. Me imagino, es que decía que era un arroz de Guatemala, algo así, ¿no era? Que era un arroz de Guatemala. O me estoy equivocando. Te digo que ya de tantas cosas que miro. Ahí está, mira la calabacita. Ay, Ingrid, dijiste que le ibas a dar a tu esposo 2. Híjole, ¿saben qué? Yo creo una le voy a quitar poquito queso, porque a mi esposo le dije que le iba a poner, acuérdense, es que esas están bien chiquitas y quiero ponerle bastante camarón, bastante camarón. Entonces vamos a sacarle, miren. Este quesito ya no va a servir igual, pero no pasa nada. Se lo voy a meter así. Ahí ya tiene queso adentro. Vamos a meterle camaroncitos. Para eso le dije que el camarón se lo iba a poner partido a la mitad. Poquito menos, porque si están muy grandes va a ser mucho bulto dentro de la calabaza y ya no va a tener mucho camarón. Entonces vamos a ver, mira, vamos a meter estos trocitos de camarón y abajo tiene queso fresco. Vamos a meter otro cuadrito de queso, este es otro cuadro ya nuevo porque el otro ya se desboronó. Y vamos a meterle más camarones. Ahí está. A ver. Ahorita les leo, chicos, ¿eh? Primero, una base de queso. Esta sí la voy a hacer bien. No, este es el que se me partió. Esta, una base de queso, camarón, camarón. Otra base de queso, camarón y camarón. Otra basecita de queso para que esta sí salga bien padriulis. Y con camarón y camarón y camarón. Esta le vamos a poner más camarones que quesito. Para que no diga. Una capita de queso y le vamos a poner un taponcito aquí de calabaza. Ahorita les leo, mis corazones, ando muy que me quiero concentrar en eso. ¿Saben por qué? Porque siento que después los atraso mucho con mis recetas y ustedes tienen que descansar. Ya terminamos. Ya terminó la Ingrid. Ok, miren, aquí está ya, todas las calabacitas. ¿A dónde vas tú? ¿Por qué te me quieres revelar? Pero como el queso es jugosito y la calabacita también, se me andan queriendo salir.
Esto se lo voy a tener que quitar por encimita, Ingrid, porque hiciste eso. Si el queso con el caldo ahorita se va a empezar a locar. Ah, ya le puse el tapón. Ahora sí, miren. Ahora sí. Miren, miren. Ya están rellenas. Ahora sí lo que vamos a hacer es limpiar todo esto y a preparar la salsita. La salsa de tomate la voy a hacer ahorita en crudo rapidito. ¿Por qué? Porque se va a poner a hervir, se va a cocer junto con las calabacitas, ¿ok? Ahorita les digo cómo vamos a hacer todo ese merequechux. A ver, les leo. Me cambió el nombre, dice... Ay, con razón me quedé hasta atrás. Esteban Calela, hola. Dice, hola señora, buenas noches. Gracias, Ryder. Aunque soy fan de Karina. Ándale, fan de Karina. Hola, fan de Karina. Bueno, ya no le vamos a decir fan de Karina, le vamos a decir Karina, ¿ok? Para acordarnos de ella. A ver, chicos. Primeramente, esto se ve mal. Se ve ya un poquito sucio, hay que quitar estas poquitas calabacitas que le quedó ahí suciedad, porque esta calabacita la voy a ocupar, así es que no quiero que se me ensucie de más. Sí, vamos a poner moderadores, chicos, más adelante, pero ahorita, la verdad, como tengo un despapallé de cosas, no quiero que se vaya a sentir nadie conmigo. Ok, miren, vamos a poner los tomates, ¿ok? Más o menos son este tamaño, 3 los que voy a necesitar. Vamos a poner un tamaño medio, porque incluso si hay unos más grandotones, aunque usted no lo crea. 3. Le vamos a poner... Ah, tengo cebolla picada. Cuando hago otro tipo de comidas que me queda así, bueno, no sé qué no puso. Ah, mi esposo lo guardó, no le puso tapa. Me gusta ir poniendo así como en topercitos. Cuando sé que lo voy a necesitar otra vez en el mismo día, lo mismo lo pongo en el mismo. Cuando no, lo separo todo porque la cebolla y el tomate y todo eso, cada uno suelta sus aciditos diferentes y se concentra bien feo el sabor. Entonces, miren, voy a agarrar esta cebollita que yo ya la tenía aquí a medias y le voy a poner un cuartito a la salsa de tomate. Estoy muy reducida el espacio aquí y ando tirando todo. Un cuartito de cebolla, chicos. Vamos a agregarle también un chilito serrano para darle un poco de sabor. Vamos también a ponerle, vamos a ponerle un poco de cilantro. Vamos a agregarle también lo que es pimienta, ya saben, la pimienta gorda, aquí está. Eso ustedes se la pueden agregar al gusto, si quieren darse más o menos un estimado, pues pónganle una cucharadita de pimienta, ¿ok? Ay, se me cayó algo. Vamos a agarrar la cucharadita. Voy a usar papicra. Entonces no voy a utilizar esta cosa, el puré de tomate. Le voy a poner una cucharadita y media de papicra. Voy a ponerle una cucharada de cúrcuma. Le voy a agregar una pizca de comino. ¿Ok? Y por último le vamos a poner 2 cucharaditas de consomé de pollo, ¿ok? Pueden usar de pollo o vegetal, les da un sabor delicioso. Si tienen vegetal es mucho mejor, ¿ok? Porque están utilizando vegetales, así es que le va a dar un sabor mucho más delicioso, ¿ok?
Saludos desde España. Hola, hola, gracias. Saluditos desde aquí, desde Tijuana. Gracias por estar aquí acompañándonos. Estamos haciendo unas calabacitas bien sabrosiuris, ¿eh? Para que miren la recetona. Ok, ya por último, chicos, me hace falta nada más agregar los ajitos. Los chicos culinaris, porque aquí tenemos puros chicos culinaris. Culinaris. Alecita, Alecita, me tienes que enseñar a bailar, Alecita. ¿Por qué no me quieres enseñar a bailar, ¿Por qué no quieres enseñar a bailar a la Ingrid? Así para que... Ay, este ajo está bien regalado. Tienen que ir a ver a la Alecita preciosa. Que la Alecita sabe bailar bien perro y si no me quiere enseñar, se pasa. Por eso ya me enojé y este ajo ya lo pellizqué todo. Ya me enojé, dije. Voy a ponerle 2 dientes de ajo y medio, ¿ok? Si no les gusta mucho el ajo y creen que está muy concentrado, muy fuerte, entonces nomás pónganle 2. A mí, yo soy como los asiáticos. Me encanta comer mucho ajo, la verdad. Pero también tengo que bajarle un poquito, moderarle, porque mi esposo sí me dice, uy, me dice, eso está muy fuerte de ajo. Se va a enojar porque va a decir que lo arremedo. No habla así, nomás porque yo tengo esa costumbre de arremedar. Miren. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a echarle un poquito de agua. ¿Qué será bien? Unas 2 tazas. Bueno, subió a 3 tazas. Subió a 3 tacitas de agua, miren. Ay, es que no se alcanza a ver por aquí por todos los ingredientes, pero la verdad sí son 3 tacitas de agua. Vamos a ver cómo queda de espesa, porque tampoco no tiene que quedar muy líquida, tampoco tiene que quedar espesa, porque si no, no va a cocer bien las calabacitas. Entonces, para eso, ay, me tienen un movedero. A ver, ¿por qué no veo ni un mensaje? Ay, Dios. ¿Saben qué es lo que yo necesitara mucho? Que alguien me estuviera poniendo mensajes. Pues quedo súper preocupada, chicos, cuando no les contesto a veces a alguien. Y eso es algo que me causa mucha ansiedad, mucha preocupación. Y le digo a mi esposo, bueno, es que no me debo de sentir mal, porque la verdad no lo hago con mala intención. Voy a ir a licuar, chicos, rapidísimo la salsita que vamos a necesitar para ir poniendo las calabacitas, ¿ok? Y empezar con el siguiente ingrediente, ¿ok? Permítanme. ¿Saben que no le puse? Sal. Pero esto se lo voy a poner así, a la pizcada nada más. En las buenas y en las malas estaré contigo. Está muy buenísima, buenísima esta cosa. Yo no sé qué le he hecho, pero esto es una ricura. Está buenísima, chicos, la verdad, buenísima. Miren, miren, aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 calabacitas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a poner 2 así largas. Así. ¿Ok?
así. Hubiera sido padre que tuviera otra para que quedara otra aquí, ¿verdad? Pero pues no. No puede ser así, Ingrid. No compraste más calabazas. A ver. Te estás poniendo tus moños y me dices que no me vas a dejar cocinar ahora. ¿Cómo puede ser posible que me hagas estas cosas? Vamos a agregar ahora sí, miren. La salsita de tomate, tomate, tomate. Ay, se me andan dando como los charros con los pantalones así. Ay, dice, es que a los niños a veces les gustan solamente andar molestando a otras personas. ¿De qué hablan, mis amores? De vuelta como Hello Kitty, no soy tu gata. Estás cantando, Lecita, ¿verdad? Eso es una canción, ¿la odias? ¿Por qué? Alex, hola Alex, gracias por decir que qué rico está. Miren, miren chiquillos, miren qué bonito se mira. Así lo vamos a dejar. A ver, vamos a ver un poquito más de sal. Es que les digo una cosa. A mí se me hace que le hace falta un poquito más de consomé. No sé por qué. No sé por qué. Pero la Ingrid siente esto. Miren, le voy a poner. Es que por lo regular siempre utilizo la cuchara. Y ahorita estoy utilizando la cucharadita. Entonces es menos cantidad. Y como que a mí en lo personal siento que no me queda en el gusto Cada quien tenemos un gusto en nuestro paladar, chicos, y el mío ya tiene identificado el sabor que siempre tienen en mis platillos, entonces ya sé siempre que le hace falta el consomé, porque eso es lo que, no sé por qué me encanta tanto. Ingrid, un niño le dijo a Ángel Aguilar, ¿en serio? Hazme la buena, corazón. Tan flaquita me vistes, con la nariz respingadita también. Y lo mejor del todo, que me está haciendo un favor porque me está haciendo chiquecita. ¿Cuántos años me quitaste al decirme Ángel Aguilar? A ver, Ángel Aguilar tiene 21. ¡Ay, me has quitado como 10 años de mi vida! Ay, estoy feliz. Estoy feliz. Ustedes no saben que eso a mí me hace feliz. Nomás no le vayan a ir a decir, porque ni me conocen. Va a decir que al rato me siento ella. Y va a decir que la quiero usurpar. Vamos a empezar. Esto no va a agarrar sabor hasta que no empiece a hervir. Para eso lo que vamos a hacer es poner aquí las calabacitas. Vamos a poner por este otro lado. A ver, ¿cómo que ya también tú te estás poniendo tus moños? Ahí está, vamos a poner las calabacitas aquí. Vamos a ir poniendo el arrocito. Para ese entonces ustedes ya saben. ¿Por qué no hice esto? Tengo que sacar el arroz, chicos. Ahora sí, no lo lavé con tiempo y miren, apenas voy a sacar la taza. Para eso, no crean que les voy a dar una nieve. Les voy a dar arroz. Esa es mi arrocera. Vamos a usar, ¿qué será? ¿Saben qué? Voy a hacer una taza nada más. ¿Saben por qué? Porque mi esposo tiene ahí para hacerse ceviche. Entonces no sé si quiere hacer no sé si él quiere mañana comer cevichito. Entonces no voy a hacer bastante arroz para que no se vaya a quedar mucho. Miren, una tacita nada más, ¿ok? Para eso, pues obviamente vamos a ponerle el agua, que van a ser 2 tazas. 2 tazas y le voy a poner 2 tazas y 1/4. ¿Ok? No le voy a poner nada de aceite, no va a llevar grasa al momento de que se va a cocer. Okay, 2 tazas y 1/4, porque si no, no me va a quedar bien reventado. Vamos a dejarlo tapadito con un poquito de sal.
quedó salado, pues que se le sale. No, no es cierto. Ahorita va a absorber todo eso el arrocito, ¿ok? Estoy tomando coca en una taza. ¿Ustedes creen? ¿Puede ser posible esto? ¿Puede ser posible? Montserrat dice, ¿qué es eso? ¿A quién le dices, mi reina? Porque dice Supernova Nova. Agostina, mi niña preciosa, mi Alecita. Alecita se me figura como Paulette. Se me figura igualita a la Paulette, aunque no crean. Por eso es mi hija adoptiva, la Alecita. Ay, Dios, aquí está. Ahora sí, mis chicos. Voy a lavar el arrocito. Y hay que limpiarlo bien en esta cosa, ¿ok? Para poderle quitar todo el agüita, ¿ok? Mi esposo me debe las chimichangas, se me ha hecho comer la chimichanga, chicos, desde el otro día que les dije, ¿verdad? ¿Y saben por qué me acordé de la chimichanga? Porque traigo la canción de la chimichanga, ¿sí se llama así la chimichanga? En mi cabeza. No sé por qué. Vamos a dejar, miren. Miren, chicos, les doy un tip. Si ustedes quieren tener una piel bella, claro que no como la mía, bella, ¿ok? Entonces, el agua con el que lavan el arroz, guárdenla y la van a poner en una ollita limpia, algo que no tenga nada que ver con la cocina, porque obviamente ya va a estar contaminado, y para quitar los microbios y todas las cosas de lo que es de los alimentos, pues ya combinarlo con algo que sea para la piel, pues ya es algo, iba a decir cosmético, no son cosméticos, con alguna crema, con algo que te quieras poner. Entonces si no, les recomiendo que lo pongan bien tapadita y se lavan la cara con esta agüita, miren. Ay, es que no se alcanza a ver porque es plato blanco. Se lavan la cara con esta agüita y les queda la piel bien bonita y les limpia. Yo de hecho a veces me preparo una crema de arroz, la crema de arroz que hacen las coreanas. Pero ¿saben una cosa? Se me termina porque por lo regular me dura la crema que me preparo para estarme haciendo la mascarilla una semana. Entonces a veces se me olvida y no me lo pongo los días que debe de ser y pues ya no la utilizo. Entonces ya he hecho a perder toda la vitamina E que le pongo, el aceite de coco, toda la preparación que hago. También le pongo leche, le pongo miel y pues obviamente no dura mucho, pues, y menos si tiene leche, no te dura, yo creo que ni más de 4 días. Si está bien en refrigeración y que no la esté sacando y perdiendo, me ha durado esa crema que hago de crema de arroz, me ha durado hasta una semana. Y se las recomiendo mucho. Pero si ustedes tienen disciplina, háganlo. Miren, ya va a empezar a hervir el agua, ahora sí vamos a agregar el arroz. Este es un cernidor, pero yo lo utilizo para colar cosas así, ya saben. Parezco resorte, ¿verdad? Si nomás me estiro por no caminar hasta allá. Ok, a esto lo que voy a hacer es ponerle, a ver Ingrid, estás empezando a dejar. Ay, ¿saben qué? Ay, bueno, está bien. ¿Se acuerdan que les dije que iba a utilizar lo relleno que le quité para hacer la salsa de tomate? No se la puse, fíjense. Era para que le dé más sabor concentrado de calabacita, pero quedó bueno, no pasa nada. Si ustedes lo quieren hacer, no lo desperdicien, échenle el relleno. Esto yo se lo voy a dar a mis conejitos, a mis cuyos, pero lo pueden echar en la salsa de tomate, se muele y le da el sabor más concentrado a la calabacita. En este caso a mí no me afecta porque está bien rica y tiene mucho sabor la salsa de tomate, así es que quedó bien perris, ¿eh? Alex, gracias Alex. Ay, dice Romanela. Romanela. Dice Romanela. Dice el diablo mi sirvienta. ¿Qué es eso? Lionel Messi.
¿Qué cocinas? Dice Montserrat. Montserrat, estamos haciendo unas calabacitas, mira, corazón. Apenas va a empezar a hervir el caldito. Son unas calabacitas rellenas de queso fresco y nos hicimos un experimento ahorita. Bueno, no es un experimento, ¿verdad? Hice unas especiales para mi esposo rellenas de camarón con queso fresco. Vamos a ver cómo saben. Son para él, ¿verdad? Pero yo le voy a robar porque yo la quiero probar. Si me gusta, entonces voy a empezar a hacer más seguido calabacitas rellenas de puro camarón con queso. Imagínense, camarón con queso Filadelfia y con tocino. Ay. Ya ni me digan porque soy amante del queso Filadelfia. Del queso crema. Ok, ya tenemos aquí para el arrocito. Es que yo me agarro Ya saben, chicos, que la Ingrid así es. Entonces les había dicho que le iba a poner una calabacita, una cebollita cambray. Es una cabecita de cebollita cambray, se la voy a poner así entera al arrocito para que le dé sabor. Y ahorita me voy a llevar ese desastre porque no puede seguir aquí así, Ingrid. Esto es un desorden, niña. Eso no se hace. Ok, ya le había puesto sal. Vamos a agarrar un poco de ajo en polvo. Un poquito de ajo en polvo. Para eso necesito la pizca. Esta es la pizca, chicos, miren, esta es la cuchara pizca, para la pizquera, o sea, para que no agarres con tus deditos, algo así que digas, le voy a poner una pizquita de pimienta, una pizquita de sal, entonces puedes agarrar una de estas y esto es la medida de una pizca. Bueno, así le decimos, ¿verdad? Poner una pizca de agua. Entonces, miren, vamos a ponerle, en mi caso yo le voy a poner 2, porque es ajo en polvo para que le dé buen sabor. Después vamos a agregarle un chilito serrano. Y vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle 1, 2, 3. Vamos a ponerle medio chile serrano para que le dé un sabor algo delicioso. Y ahora sí vamos a quitar esto. Ay, ya se me cayó todo. ¿Saben una cosa? Cuando mis lentes están todos sucios, estoy más torpe de lo normal. Es en serio, porque miro todo borroso, todo empañado, y al mirar borroso yo aquí las cosas ya no me concentro igual, se me empiezan a caer las cosas, me empiezo a desconcentrar un poquito más porque el nerviosismo que me da por los lentes de no mirar mal, de no mirar bien, me causa así todos esos factores, aunque ustedes no crean, pero es real. Me los quité poquito porque no aguanto el calor. A ver, vamos a ver aquí. Pablo dice, ok, wow, chile a la leche. ¿Cómo que chile a la leche? Gracias, Potasio. En serio, Potasio, tú ya habías estado aquí, ¿verdad? Pero dice que eres Jerónimos. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por estar aquí. Ya no, dice qué rico lo que cocinas, Montserrat. Ay, muchas gracias, Montserrat. Ay, me estoy muriendo de calor, corazón. Y mi reina Alecita preciosa, ¿dónde está mi chiquita? Oye, Leonelcito no vino el día de hoy. Ya se nos fue Yorcael. Irancito. Es que la Ingrid, estoy bien concentrada, chicos, tratando de concentrarme lo más que pueda, se los prometo. Ya saben que ahorita me voy a agarrar en el wiri. Este platillo, chicos, que estamos preparando el día de hoy, la verdad que si lo preparan va a hacer que a la familia les encante. Y así que si no les gustan las verduras, pues con este platillo, créanme que ahora sí no va a haber manera de que le digan que no, les va a encantar. A ver, vamos a ir. Es una receta sencilla, facilita, mexicana, claro, porque son ingredientes mexicanos los que estamos utilizando, chicos. Y ya saben que tiene su toquecito, perris. Vamos a ponerlo, mientras lo voy a poner por ahí. Es que no me quiero estar desconcentrando y yéndome más lejitos. Porque necesito pelar esta zanahoria rapidito, si no el arroz se me va a pasar. ¿Ok?
dile. Hola, Lechita. Hola, ¿cómo estás? Ay, no, ocupo mis lentes. Sinceramente va a ser peor. No voy a ver nada. Espérenme. Ay, ¿por qué me dejaron sin mi trapo? Saben que tengo un problema grandísimo, chicos, que me agarran los trapitos de ese es mi esposo. ¿Cómo? Y peleamos por los trapitos para limpiar los lentes. Yo los tengo en un lugar, él los agarra y no sé dónde los pone. Ay, Dios. Ahora sí, chicos, porque la verdad no veo y me voy a llevar un dedo. No es que esté totalmente ciega, pero la verdad miro bien borroso. Vamos a picar un pedacito de cilantro, chicos, porque se me está aquí pasando el arrocito. ¿Ok? Como ya dejé de abierto hirviendo eso, tengo que compensar el agua agregándole media tacita, porque en dado caso de que no reviente igual, porque ya lo tengo aquí, tengo que taparlo rápido, pues. Miren. Y ahora sí. Ahora sí, chicos, ahora sí podemos platicar todo lo que ustedes quieran. ¿A quién le pegan? Montserrat. Dice, el tóxico que eres se volvió perjudicial. Lo que se ve que va conmigo, no te equivoques. De lo tóxico que eres, no le quiero ver más. ¿De quién? ¿De quién? Ah, están hablando de la canción de la Karol G. Dígame, de lo tóxico que eres, no te voy a no sé qué. Conmigo no te equivoques. Ella dice el chat, ayuda, ella cocinando. Díganme, corazón, a ver. Potasio, es que ustedes andan bien peleoneros, ¿verdad? Se están portando mal. Porque andan peleando, díganme, chicos, cuéntenme las travesuras. Vamos a checar las calabazas. Miren. El arrocito, pues lo vamos a poner para acá, miren. Ya saben que a la Ingrid le encanta estarles acomodando todo para que ustedes alcancen ver bien, ¿ok? Está bien caliente. Ay, me quemé. Miren, chicos. Vamos a checar si la calabacita ya está blandita, porque estas se hacen rápido. Ay, amor mío de mi corazón, ¿quién te regañó? Para checar las calabazas, espérenme. Las calabacitas ya están, chicos, ¿ok? Ya está hirviendo.
Se dejan tapando. Una vez que el arrocito ya esté listo, vamos a agregar el ingrediente que nos hace falta. Vamos a servir y les voy a mostrar. Ya ven que les dije que esta receta era súper facilita, rapidita, y ya saben que yo me tardo. Eso no hay pierde, que Ingrid siempre se tarda. ¿Por qué? No lo sé, chicos, no lo sé. Pero no crean que cuando estoy sola hago lo mismo, ¿eh? Cuando estoy sola sí trabajo. Es bueno, es que yo le digo trabajar. Para mí, estar en la cocina es un trabajo, chicos. Porque ustedes no saben que todo esto no se limpia solo. Entonces, es un trabajo muy duro cocinar. ¿Ok? Entonces, por eso yo digo que es un trabajo. ¿Y qué les estaba diciendo? Que cuando yo estoy sola, chicos, lo trato de hacer un poquito más, más rápido porque pues estoy callada, me concentro y todo eso, pero una vez que la Ingrid no le pare la boca, ya valió. ¿Cuándo cocina? Tú quieres ser el primero. ¿En serio? Vente para acá. Vente, mira. Aquí te hacemos tamalitos, mira. No es cierto. No es cierto. Romanela, ¿por qué eres tan agresivo, Romanela? ¿Eres Romanela o Romanelo? Dime la verdad. ¿Por qué eres tan agresivo y dices cosas tan agresivas? Potasio, dice. Ayuda. ¿Por qué potasio? Dice Alifán, que viene siendo Karina, dice mi papá. Ya me buscó uno que está listo para llevar. En el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me... Están cantando usted. Y yo bien concentrada viendo, no todas las canciones me las sé, chicos. No crean, estoy medio anticuada yo. Están cantando. Cocina humano. Ya te dije, corazón, Te voy a traer para que vengas y me ayudes. Te voy a hacer tamalitos. Tamalitos de fresa, de piña, de plátano. No es cierto. No, ya no hablan esas cosas, chicos. Lo que se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres. ¿Les gusta el queso fresco? A ver, como a mí ya me está dando desde hace rato la depre y nomás no hice nada, pues ahorita sí me va a dar la de prepararme el cafecito. ¿Cómo? Mire, ¿les gusta el queso fresco? Ay, hasta se me hizo agua la boca. Perdónenme. Ya, Ingrid, mueve las manitas. Porque aquí... A ver, chicos, díganme una cosa. Ya se nos fue Alecita que... Alecita corazón. Es que ya sé. Alecita, ya sé por qué se nos va. Está bien, Alecita. Te perdono, Alecita, Nomás porque eres mi reina. Mira hasta dónde se quedan los mensajes. Gracias por la comida. Gracias, Potación. Isaac Herrera Gutiérrez, hola, saludos desde Mexicali, Baja California. Ay, mira, saluditos por acá a nuestro paisano de Baja California. Pues saluditos desde aquí, de Tijuana. Aquí estamos, arquetas, mantos, arquetas. Que no me puedo imaginar cómo está el calorón en Mexicali, La verdad, mis respetos para todas las personitas de Mexicali, porque el calor ahí está para respetarse a las personas que viven ahí, ¿verdad? Yo lloro sinceramente con este calor. Es costeño, mándame la comida a mi casa. Omar Lemusa. Se te antojó, Pablo. Ya me suscribí. Muchas gracias, Monserrat. Ay, saludos. Gracias, Potasio. Saluditos desde aquí de Tijuana. Mira, un saludito hasta Colombia, Antioquia. Saludos, gracias. Gracias por estar aquí apoyándome. Miren, ya va a estar las calabacitas. Miren el arroz. Miren qué rico se mira. Ya va a estar, ya va a reventar. Una vez que ya esté así, si se pueden dar cuenta, todavía le salen burbujitas de agua.
Ahora sí lo que voy a empezar a hacer es agregar la mantequilla. Le voy a poner la mantequilla, lo voy a apagar y con su mismo vapor se va a derretir y va a agarrar todo el sabor, ¿ok? Miren cómo lo voy a hacer. Ah. Miren, esta luz no me gusta, no me gusta, no me gusta para nada. No, ya no la tengo. Miren, esto es mantequilla. Esta parte de aquí, vamos a dejarlo así. El arrocito, miren. Todavía le hace falta así unos 2-3 minutitos en lo que acomodo aquí. Pongo el comal, las tortillitas y sirvo. Ese arrocito ahorita termina así, se truena rapidito. Miren, ¿vieron qué facilita es esta receta, chicos? Es una excelente cena para la familia. Así que si ustedes tienen peques en su casa o chicos, ustedes mismos, si no les gusta la verdura, pruébenla así y van a ver que ya no va a haber manera que ustedes digan, no, yo no quiero comer calabacitas. Al contrario, van a querer estarla haciendo una y otra vez, ¿ok? Pero bueno, les va a encantar. Yo estoy seguro que les va a encantar. Ah. Chicos, aparte que les voy a decir una cosa, esta receta, aparte de que es fácil, es económica, es saludable, es bien saludable. Así es que prepárenla, les va a ayudar muchísimo. Y ya saben que es una excelente opción para aquellas personitas que van a trabajar y que necesitan llevarse un lonchecito facilito, económico. Miren, ¿cuántas calabacitas se comerían? Unas 2 calabacitas, tamaño medio, chiquitas, con que unas tortillitas así calientitas y con un poquito de arroz. Y les voy a decir una cosa, con este calor hasta así ni siquiera necesitas calentar la comida. Yo me comía, fíjense qué ironía, yo trabajaba en restaurante y siempre comía mi comida fría. Fría, nunca me tocaba comer. Así es que por eso, para mí, el comer a la hora que sea, con la comida fría, el lonche, para mí, no hay ningún problema. Yo puedo comérmelo así. ¿Me retas a cocinar ramen? Deja que tenga los ramen y claro que sí. ¿Cómo vamos a hacer? Claro que sí te reto. Se puede hacer hasta un fuego así, ¿cierto? En Mexicali sí. No, fíjense que aquí en Tijuana estamos a 30. Hemos estado, el domingo no, ayer estuvimos a 32. Miren, estoy pelona, chicos. Ay, no, no les quiero enseñar todos mis, ¿cómo se dice? Todas mis, ay, ¿cómo se dice? Mis inseguridades. Sí, aquí a 32 grados y créanme, Tijuana 32, 33 grados, la gente nos estamos muriendo porque no estamos acostumbrados al calor así, ya que Tijuana es un lugar donde, vaya, en la semana puedes tener todos los climas que existen, ¿ok? Y por eso no estamos acostumbrados a un calor así fuerte, así es que siento que me muero. Me saludas, dice, porque ya casi me voy. Claro que sí, Pablo, gracias por estar aquí. Pablo, ya te suscribiste para que vengas y nos acompañes el miércoles. El recuerdo para aquellas personitas que son nuevas y que no saben que preparamos aquí los lunes y los miércoles recetitas caseras a las 7:30 de la tarde, ¿ok? Por lo pronto estaremos así a las 7:30. Ya les avisaré yo si en algún momento hacemos algún cambio, pero creo que estamos bien por ahorita, ¿verdad? Es que ahorita estamos preparando, pues en lo que se puede decir cenas y también lo pueden utilizar para lonches, lo pueden utilizar para comida del día. Entonces por eso digo, bueno, como que el horario está bien. Ya que haga desayunos o alguna otra receta, chicos, que no la pueda preparar en la tarde porque sea muy laboriosa, entonces sí me voy a tener que conectar más temprano. Pero yo les avisaría, ¿ok?
A ver cómo le hago para avisar, porque saben una cosa, YouTube ya no está avisándole a las personas con las notificaciones, ¿eh? Casi ya no les va a estar avisando. Y poco a poco ya les dije que va a ir perdiendo esa opción de que te notifiquen cada vez que hay un video nuevo. Aunque no crean, eso nos afecta a nosotros, pues que queremos dedicarnos a la creación de contenido, porque pues no les pueden, a las personitas que nos siguen, pues no les avisan. Pero pues bueno, ya está el arroz. Ahora sí, chicos, vamos a enseñarles cómo quedó esta delicia. Ay. Primero ya no me llevo los piquitos así, porque esto es un terror. Acuérdense. Ay, vamos a robarle un camaroncillo a mi esposo. Qué ricos están. Estos supuestamente son camarones cocteleros, esta medida. Ajá, bien. Amor mío, me estoy comiendo tus camarones. Pero te quedan bien buenos, mi rey. Ahorita eres mi rey y al rato, ¿qué eres, mi amor? Amor mío de mi corazón, vente a comer. No te hagas. Mientras lo voy a poner ahí. Es que es en serio, chicos. Miren. Miren todo el desastre que se me hace en la cocina. Miren. Todo eso que ustedes ven ahí lo tengo que acomodar. No se puede quedar así. Entonces, yo termino de hacer la receta y todavía me quedo casi entre 2 horas, entre 1 hora, hora y media o 2 horas limpiando la cocina. Después de hacer esto. Por eso yo digo que es un trabajo, porque sí, es mucho trabajo la cocina. Pero ¿quieres comer rico? Prepárate tú solito tu comida y vas a comer delicioso todo el tiempo. Ok. Esa Ingrid no sirve la comida, como se hace loca todo el tiempo. Piqui, piqui, pan. Pues como no vienen, yo no voy a estar hable y hable, ¿verdad? Pues total. Yo lo dije y no me hicieron caso. Me creerán que todavía tengo salsita de la que hice de... Ya casi no tiene nada, mire. La batí un poquito para que agarre bien todo el chilito. Pero miren, la que hicimos de habanero con el chile de árbol. Y me dice mi hija, ma, esa salsa quedó buenísima. Porque le echo lonche en la mañana y ya les enseñé cómo preparo los burritos para lonche. Y cómo les pongo la salsita aparte para que no se les vaya a tirar y todo eso. Y que nada más lo utilicen en ese momento y ya lo tiren, o sea, lo desechen. Nomás la porción que vayan a ocupar. Entonces le doy y pues ella feliz me dice, ay, prepare más salsita de esa. Así que voy a tener que hacer salsa de esta. Esa y la salsa macha, ¿cómo le gusta? Amor. Amor mío, corazón. Conste que yo lo quise hacer. Yo les quise avisar. Yo les quise decir con tiempo. Y no me hicieron caso. Carne, ¿qué estás haciendo allí? ¿Por qué te portas mal y por qué haces aquí? Bueno, mi amor. Ay, ahorita no te puedo cargar, papi, porque sabes una cosa. La mamá anda limpiando aquí, no te puede cargar. A ver, Canes. La vida de la mamá, te como a besos, amor mío, te como a besos. Son mi vida esos pedacitos de carne. Son toda mi vida esos enanitos, toda mi vida. Ahora sí, vamos a servir.
Para que miren qué rico quedó esto. No, carne, ni se te ocurra venir a querer agarrar algo de aquí, ¿eh? Porque, a ver, porque me da el salta para atrás. Yo que me quiero hacer un cafecito, carne, y tú no me dejas. ¿Okay? Vamos a agarrar. Ay, no, esta no me gusta. Miren, chicos, el arroz. Ok. Miren. Así está la calabacita. Sencillito, sencillito, chicos, sencillito, pero está bien riquísima, la verdad. Como mi esposo no llega, ni mi hija, vamos a probar. Nada más, espérenme poquito. Bien, vamos a enseñar. A lo mejor lo que ustedes quieren ver es que cómo es que la calabaza, cómo es que la calabaza tiene su quesito, chicos, miren. Miren. Ahí está el queso. Si ustedes le quieren poner mucho queso, porque obviamente pues cuando se pone blandita pues ya se desaprieta un poquito más. Cuando uno lo está haciendo al principio y que está cruda, pues está bien apretada. Al momento de que ya se cose, pues se pone más blandita y esto es lo que pasa. Pero si ustedes quieren, le pueden ir poniendo más a presión, más a presión. Al fondo nomás ya saben que le van poniendo con la yema del dedo para que ustedes vayan calculando la presión que van haciendo con su mano y no se les vaya a desbaratar la calabacita. Y ya con eso les va a quedar totalmente rellenita. Ahí en el canal, aquí en el canal, chicos, tenemos una recetita de calabacitas rellenas de carne molida. Está hecha también en una salsita de chile colorado. No está preparada exactamente igual, porque como les comento, esa está preparada en una salsita de chile colorado y la acompañamos en una cama de papas. Es una cama de papas, la calabacita rellena de carne molida y está bañada en la salsita. Está bien buenísima. Vayan a ver la receta por si ustedes quieren prepararlas con carne, pues es una opción excelente, ¿ok? Para las personas que les gusta comer carne y para las personas que son vegetarianas, miren, pueden comer esto. Es una receta riquísima, chicos. Vamos a probar, ¿ok? Con su permiso. Vamos a ver qué pex. Qué pex con la calabacita. Nada más que eso sí, yo tengo un problema, chicos, que no puedo comer las cosas muy enteras. Para mí, por este problema que tengo dental, necesito comer las cosas en trozos más pequeños para que no se me dificulte mucho en masticar. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, las personitas que ya han estado conmigo en otros lives, por lo regular siempre mi comida termino desbaratándola toda. ¡Ay! ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué hace este niño chiquitito? Está muy pedacito de carne. Tú ya comiste, papá te dio comidita. Vamos a probarlas. A ver si no me quemo. Si me quemo, pues no se vayan a reír de mi cara, miren.
están bien buenas, chicos. Buenísimas. ¿Saben una cosa? Ahora cuando lo preparamos con el cúrcuma, bueno, lo preparé con el cúrcuma. Para aquellas personitas que no conocen el cúrcuma, es este polvito que viene siendo pariente, casi hermano gemelo del jengibre. Es pariente del jengibre. Tiene un saborcito bien delicioso. Lo utilizan mucho en las recetas de la cocina de la India, este ingrediente, y la verdad lo utilizan mucho para sazonar carnes y para sazonar caldos y sopas. Y la verdad se los recomiendo muchísimo. Y la verdad rinde mucho, fíjense. Este frasco no sé cuánto es exactamente, no sé cuántos gramos es lo que mida este frasquito, pero yo lo compré, este frasco, lo llené y me gasté 15 pesos nada más en comprar el cúrcuma. Por eso les digo que es súper, mira, mientras tengas especias en tu casa, con eso puedes preparar muchísimas cosas y darles diferente sabor. Y el otro ingrediente que viene siendo la paprika, acuérdense que este es pimentón rojo en polvo, ¿ok? Y el comino. Este es comino, para las personas que no conocen el comino, miren. Este es comino entero. Si ustedes lo consiguen así es mucho mejor. Si lo consiguen molido también les sirve. Si lo tienen así molidito, pero yo les recomiendo... Ay, tiene su aroma todavía. Yo les recomiendo mucho que lo mantengan, que lo consigan todas sus especies, mejor si las pueden conseguir enteras. Yo no todas las puedo conseguir enteras porque yo no tengo el mortero. Cuando no vas a utilizar la licuadora, pues si lo vas a usar así y lo quieres hacer molerlo o algo, hacerlo polvo, pues necesitas el mortero. El mortero viene siendo como un aparatito parecido al molcajete, pero es para hacer toda la mezcla de especias y todo eso, ¿ok? Entonces no tengo, por eso hay muchas cosas que no las compro enteras, los utilizo más en polvo, y lo que está entero pues ya nomás lo uso para la que es la licuadora. Pero ahí van a ver, ya les dije que me voy a hacer de mi mortero y de toda mi vajilla y mi cocina de, ¿cómo se dice? Yo sueño con mi, ¿cómo les dije? De este material de acero inoxidable. Yo quiero todo. Yo quiero todo, chicos. Porque las mujeres todo queremos. Pero hay una diferencia entre Ingrid. Ingrid siempre quiere puras cosas de cocina. Fachito, hola Fachito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Facho, ¿cómo estás? Mira. Ay. Mari, ya vine, me saludas. Claro que sí, mi Fachito, mi corazón. Qué bueno, mi rey, ¿cómo has estado? Ya volviste, Salecita, mi preciosa. Mira, mi reina, qué bueno que regresaste a puro tiempo. Apenas estaba a punto de comerme mi calabacita, miren. Para que miren qué ricas quedaron las calabacitas que hicimos. Aquí le voy a poner, miren. Está el quesito. Nomás que ya se hizo guanguita porque obviamente ya está cocida. Y el arrocito. Si no quieren ver el arrocito por aquí porque se vea un poquito... A que digan, ay Ingrid, eso no se me antoja, aquí está, chicos, ¿eh? El arroz no tiene grasa, no está cocido en grasa. La única grasa que les puedo decir que tiene es la mantequilla que le agregamos al final. Si hay alguien que no quiera ponerle mantequilla porque no quiera consumirlo con grasa porque esté en la dieta o X cosa, entonces le pueden quitar la mantequilla y lo pueden dejar así, ¿ok? Nada más lo pusimos... Acuérdense que pusimos primero a cocer las 2 tazas y 1/4 de agua. Una vez que el agua ya estaba hirviendo con su salecita, le pusimos el arroz, se lo agregamos, ¿ok? Y ya nada más le pusimos lo que es el cilantrito, ajo en polvo, una cabecita de cebollita cambray, una zanahoria picada en cuadritos finitos y lo dejamos a fuego bajito, ya que estaba hirviendo, para que se termine de cocer. No tiene consomé, no tiene nada, nada, nada. Es un arroz blanco totalmente, se puede decir, para que sea más, más saludable. No tenía la palabra, perdón, más saludable, y que obviamente combiné con esto, ¿verdad? Ya que el caldito, esta salsita de tomate que preparamos, le da un sabor buenísimo a todo. Miren, espérenme. Es que
cuando las calabacitas ya se empiezan a resecar por arriba. Miren, 3 tomates nada más necesité. 3 tomates y miren toda la salsa que salió. Miren, ahí están las calabacitas. Ahí están las calabacitas rellenas. ¿Ok? 3 tomates nada más necesité tamaño mediano. Un cuartito de cebolla, cilantro. Y todas las demás cositas que le puse, que ya si quieren ver qué le pusimos a la receta, la regresan. El punto de todo esto, chicos, es que miren, aquí este caldito, si se dan cuenta que no vas a comerte toda la calabaza con caldo, simplemente le vas a poner una cama de caldito en la parte de abajo para que no te comas la calabaza reseca, ¿verdad? Así es como se sirve. Entonces todo ese caldito que me va a sobrar, lo puedo hacer con unos huevitos mañana. Si quieren hacer un desayuno, se acaban las calabacitas, te quedó caldo, haces un huevo en torta, así como si fuera una tortita, un pancake de huevo, lo partes así en 4 partes o 6 partes, dependiendo cuántas personas vayan a comer, y le agregas y lo bañas con la salsita, lo dejas a fuego bajito y haz de cuenta que te haces como un caldito de huevo en salsita de tomate. Y ya tienes un desayuno. Si no te quedó arrocito, pues agarras y te pones con frijolitos y la verdad queda buenísimo. Y ya no desperdicien el caldo, chicos, eso es a lo que voy. Soy hombre, dice Potasio. Que te vaya bien, Potasio. César tiene nuevo suscriptor, dice saludos. Gracias, César. Muchas gracias. Ingrid, ¿qué pasó? Nada, mi reina, mi corazón. Estábamos platicando de los ingredientes, ya sabes, de aquí de mi receta. Estaba diciendo que se me abandona porque me abandonaron, que no me quieres enseñar a bailar, Arecita. Ay, Potasio, gracias. Potasio, me llamo Ingrid, nomás que fíjate que Fachito me cambió el nombre. Facho me dice Mari. ¿Quién sabe por qué? Le digo, oye, Facho, ¿por qué me dices Mari? Me dice, no sé, es que así se llama mi tía. Dice, yo creo de querer mucho a su tía porque me dice, y así te voy a decir Mari. Ah, ok, le dije, pero no me llamo Mari, chicos. Jerónimo, me llamo Ingrid, Ingrid, ya saben, ¿eh? Ingrid, yo voy a subir otra coreografía a mi canal, esa lo hice yo misma. Ay, corazón, ¿en serio? Ah, ok, fíjate que vas a decir, ay, Ingrid, pinche Ingrid mentirosa, ni siquiera fue y miró mi coreografía, sí la miré, chicos, pero hagan de cuenta que a mí se me va el rollito y tengo otra cuenta, y en la otra cuenta es donde yo voy y me veo videos y todo eso, y en la cuenta que utilizo esto del canal, por lo regular, no miro, o sea, no utilizo esta cuenta para meterme a ver contenido. Esta nada más lo uso como para trabajo y para hacer lo de mis recetas y esas cosas, ¿no? Y me metí a verlo, pero con la otra cuenta y te dejé like. Y cuando te iba a dejar un comentario dije, no, porque a lo mejor Alecita va a decir, si será Ingrid o me está mintiendo. Dije, no, no vaya a ser que no se acuerde que el otro día entré con otro perfil cuando se me fue la luz. Ah, no, que se me descargó el teléfono. Dije, no, mejor. Y ya cuando tuve chance me metí a verlo otra vez, pero lo miré varias veces, Alecita. Es que a mí me gusta mucho cómo bailan. Sí, es la de Mega, corazón. Es la de Mega, sí, y ahí es donde me metí a verla, pero ya cuando reaccioné dije, ay, no me voy a meter en otra cuenta. Pero como les digo que ahorita tengo un relajo con los teléfonos, no tengo memoria. De hecho, en este teléfono donde estoy grabando casi no tiene memoria, chicos. No crean que es un teléfono de acá de alta gama, es un teléfono de gama media, pues, y que es a lo que voy, no tiene mucha memoria. Y lo tengo yo saturada de tantos clips, de videos que no borro, de contenido que tengo que crear y tengo que editar y todo, y que a veces me quedo a medias y lo voy guardando. Y les digo, tengo un pleno despapalle, así se los digo. Así es que me tengo que organizar. Vamos a probar. Ay, amor, no. ¿Qué les parece si la calabazona le doy así una mordida? Se nota que me gusta comer en burros y en tacos, ¿verdad, chicos? Miren que hasta la pobre calabaza me la como así. Es que como no quise comer a la mera hora tortilla, pues así me la estoy comiendo.
No me voy a hacer el café, porque si no los voy a dejar aquí parados un buen rato. Me voy a traer un poquito de refresco, espérenme. ¿Alguien conoce esta hermosura? Mira. Se saborea la comida de la mamá. Miren. ¿Quieres? ¿Te gusta? ¿Te gusta la comida de la mamá? ¡Ay, mi amor! Miren cómo se la saborea, pobrecito. De mi vida, de mi corazón. Vida de mi corazón, mi corazón, mi corazón. Ellos ya están acostumbrados a todo el amor. Ellos ya están bien acostumbrados a tener amor todo el día. Todo el día la mamá se los come a besos. Ay, amor mío. No me amas. Ay, ay, ay. Ay, te amo. Yo no sé por qué no puedo dejar de comerte. ¡Ah! Ese perrito está bien bonito. Sí, Ram, gracias. Es mi bebé. Bueno, es uno de mis bebés. Pero es que está la Cosita, chicos. Ustedes ya han visto la Cosita. Ella es una perrita cafecita que también tiene el pelito, está un poquito peludita, casi parecida a Canito Bebé. Ella también está consentida, pero a Cosita tiene un problema, que ella es muy traviesa, es muy inquieta. Le pega a ellos porque quiere jugar, los hace enojar. Ella todo el tiempo quiere estar jugando. Aparte que es celosa, ella nada más quiere ser ella y tiene un problema. Tiene abstinencia, no retiene su pipí. Cada vez que ella se emociona, la chiqueas o cualquier emoción que ella le da, se le sale el chorro de pipí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ella, porque si no, cada ratito se hace pipí. Incluso la tengo que tener en ratitos con pañal. Pero pues ahorita hace calor, chicos. Ahorita ni cómo tenerlos con pañal. A los enanos también les pongo pañal. Nomás que el pañal de ellos es más cómodo, porque nomás el pañal de ellos es de aquí. Y el pañal de la niña no, el de ella va todo completo, así como un calzoncito normal, porque obviamente por las razones de que ella orina, hace pipí distinto, ¿no? Pero con el calor, pobrecita, ¿cómo va a querer traer pañal la pobre? ¿Por qué vas a tomar coca, Ingrid? No sé, no sé, no sé, no sé por qué. ¿Por qué me gusta tanto la coca? No sé. Miren, chicos, la calabaza me la estoy comiendo como si fuera un pepinillo. Uh-huh. Uh-huh. Está bien buena. Espérame. Este bracket, chicos, me he ido al dentista. Nos hemos ido al dentista y ya se me salió, les dije el otro día, el fierrito. Y cada vez que hablo o algo y hago esto, así como que el fierrito me jala el labio por dentro. Y ya, aunque ustedes no crean, por dentro lo traigo todo rosado. Y le digo a mi esposo, ay no. Oyen el del pan. Es que le quité el sonido, chicos, porque ahí viene pasando el del pan y me agarró bailando. Y viene el del pan.
que traen sus músicas, los panaderos, los tortilleros, los del agua y traen fuerte, o sea, y más ahorita que es de noche se escucha todo el sonido, entonces mejor le bajo un poquito. A mí la verdad no me da pena, pero yo no sé si a ustedes les incomode. Pero a mí no me da pena. Mucha gente le da vergüenza y dicen, ay, se oye mucho ruido. Uy, es normal, chicos, es contenido casero. Y lamentablemente cuando somos personas que vivimos en un lugar común, en una colonia, se puede decir, estas cosas pasan. Por lo regular cuando vives en las zonas que son privadas o en un lugar donde son, pues sí, privadas, casas privadas y todo eso, no hay tanto ruido, pero aquí no. Me duele. Yo ya no sé qué hacer porque me duele aquí, porque este bucket que yo tengo aquí, ya me tiene todo rosado aquí. Yo ya no sé qué hacer y yo ya te dije que me duele mucho. ¡Ay, ya me olvidé de mi corazón! Sí, miren, porque tú te escapaste si no se escapó lo... Tú no puedes comer eso, papá. Mi amor mío, porque la mamá ya terminó de cocinar y no te ha dado nada de pelachito de eso. A ver. Te voy a dar un pedacito de calabaza. Ven. Ven. ¿Te gusta calabaza, bebé? Les gusta. De hecho, ahorita ya me he hecho huevona, para antes les ponía a cocer calabacitas con zanahoria y se las daba con las croquetas. Pero como que hubo un tiempo que, si les das muy seguido, bueno, a ellos hubo un tiempo que de repente ya no, como que su estómago no los consistía y lo regresaban así. Entonces las dejé de dar. ¡Rulas! Hola, Rulas. Jacqueline. Creen que los perros tienen muchos microbios. Todos tenemos microbios, corazón, hasta nosotros. Y de hecho nosotros tenemos mucho más microbios todavía. Mucha enfermedad. Todos, corazón, el ser humano también tenemos muchos microbios y los animalitos también. Siento que el ser humano tenemos más microbios que una mascota. Ay, corazón. Tú súbela, no importa. Mira, tú estás igual que yo. Ah, ¿qué les iba a decir? Alecita, estás igual que yo, digo, híjole, ahí tengo unos videos ya desde, y digo, de hecho sí tengo unas recetas de unos lonches que preparé, de unas cosas ahí, y digo, ay, pero ya tienen tiempo que las hice, pero digo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que tenga tiempo que las hagas? Soy bien así, pero es lo mismo que yo te doy ese consejo, corazón, no importa que ya sean viejitas, tú súbelas, las demás personas no las han visto. Así es que tú no seas igual que la Ingrid, tú súbelas. Ay, sí, corazón, Jacqueline. Hay mascotas que sí, pero son las que por lo regular cuando hacen esas cosas es porque la mascota tiene algún problemita, ya sea no está bien alimentada o ya sea que quiere llamar la atención. No es normal que hagan esas cosas. Mis bebés no. Yo les voy a ser sincera, ellos no hacen eso. Ellos no salen a la calle. Nunca han salido en la calle a andar así, no lo digo en mala onda, pero como yo casi no salgo y soy muy nerviosa y todo eso, no me animo a sacarlos y que se arrime otro perro grande, me da mucho miedo que los vaya a morder. Entonces, por eso no los saco. Entonces, ellos no, casi nunca salen, no salen de la casa. Siempre salen y me los llevo nomás en el cuarto, perdón, en el carro. Ay, papá, estoy hablando de ti, mi vida. Este, y hay que darle su higiene, pues darle su bañito, hay que desparasitarlos, hay que estar llevándolos al veterinario para que les estén dando vitaminas, porque también ellos se descalcifican, hay que sacarles análisis para saber bien que están bien, porque ellos también les sacan análisis de sangre, o sea, hay que tenerlos bien cuidaditos, como dices, para evitar a que no
que no tengan ninguna infección. Pero eso que tú dices sí es real, Jacqueline. Es real, mi vida, yo sí te lo creo, eso sí, porque hay perritos que así son. Y sí tienes mucha razón. Pero cuando veas esos síntomas, eso sí, no los andes, eso sí no los andes besando si son. Pero estos enanitos no. Estos enanitos están más como están criados muy apegados a nosotros, están más acostumbrados como humanizados, ¿sí me explico? Y sí tiene mucho que ver como tú crías a tu mascota. Entonces ellos están muy así. Están muy mimados, están muy consentidos, están muy así, son bien piquis. Que te voy a decir una cosa, que si el agua tiene una pelucita, un pelito o algo, no se la toman. Ellos desperdician mucha agua y ellos toman agua de garrafón y me creerán que desperdician tanto que, por cierto, ahora me dijo mi esposo, hoy dice estos cómo desperdician agua. En el día yo creo como unas 4 veces, 5 le tengo que estar cambiando el agua porque no tienen contenedores para bebedero, entonces tienen su plato donde te da su comida y su agua y pues se las ensucia y se las tiene que estar cambia cada rato. Por esa cuestión de que no anden sucios y todo eso. Ah, sí. Dice, aparte eso lo hice con mis amigas, me acuerdo que el día rentamos una sala de práctica, estudio de danza y nos cobraron 800 pesos, dice, pero estaba padre. Ay, sí, corazón. En serio, qué padre. Échale ganas, corazón, pues si te gusta, tú no te sientas nunca desanimada ni te sientas mal por nada. Y las cosas, no, te doy ese consejo, no seas igual que yo. De decir, no, es que ya es tarde, ya tiene mucho tiempo, eso ya es viejo. No importa. Te voy a decir, la mayoría de los videos que suben los creadores de contenido, no creas que la mayoría de los videos son videos que están hechos de un día para otro. Muchas veces son videos que hasta tardan en salir de un mes, dependiendo qué tanta cartera de videos tengan para sacar en la edición y todo eso si no tienes buena organización. Así es que tú no te preocupes, tú súbelo. Tú súbelo, mi reina. Estás loquito. Ah, está chiquito. Te pasas, papi Johnny. Tócate el pelo si tu patrona es Kimberly Loaiza y Kenia Os. No, corazón. Eso para ustedes, que están chiquitines. La verdad, yo no soy fan de ellas. De ninguna de las dos. Se me hace que hacen contenido pues de niños, no de niños, pues de bromas y todo eso, y casi no me gusta mucho el contenido de ellos, la verdad. Cristiano, ay, tu fan. Sí, Rulas, has bailado con el doctor Simi. Es terrible esta señora. ¿Quién está horrible, Diego? A ver, Diego, ¿me estás diciendo a mí que yo estoy horrible? Dime la verdad, Diego. Dime la verdad. Dímelo. Quiero que me lo vuelvas a decir otra vez y que me lo escribas aquí. Si me lo escribes, está bueno. Entonces sí era para mí. Si no me lo escribes, te va a castigar Diosito, por andar de peleonero. Mira, mi rey, te voy a decir una cosa. Espero que seas un niño, porque si no eres un niño, me voy a ahorrar mis palabras porque quiero pensar que eres un niño. Por eso, chicos, tengo que cuidar lo que va a salir de mi boca. Porque puede ser un niño el que esté escribiendo algo y yo no quiero hacer sentir mal a un niño. Ah, sí, Juan Diego dice, está fea. A ver, Juan Diego, mándame una foto. Yo creo que has de ser un Brad Pitt, yo creo tú, ¿verdad? Ha de ser de esos de los que se levanta con los pelos tiesos, así todo greñudo, así, viejo, dame de comer. O de seguro no ha de tener porque no lo han de aguantar, yo creo. Ay, Diego, no te preocupes, corazón. Mira, en esta vida no hay hombre que diga ni mujer fea ni hombre feo. El físico se acaba, corazón. Lo que importa es esto.
¿ok? Y si eres una persona que ya desde tus raíces tienes feos sentimientos y tienes una mentalidad fea, ay, pues entonces ahí sí, me dan pena ajena esas personitas. Pero está bien, ustedes díganme que yo estoy fea, sí estoy fea, feísima que estoy, horrible, horrible. Ellos no son limpios ni seguros. Gracias, César. Yo nomás estoy cotorreando a Juan. Para mí que Juan ha de ser un niño, yo creo. Digo, ha de ser un niño porque qué valor ha de tener para ponerse a estar peleando con una mujer y meterse un live a estarle insultando. Me imagino que esa ha de ser la mente de un niño, porque si es la mente de un hombre grande, qué vergüenza poder decir que es un hombre. Pero vamos a dejar que es un niño, ¿verdad? Hola, dice, eres la pelirroja de no sé qué. No, corazón. No, no lo voy a sacar a Juan Diego, no lo voy a sacar, corazón. Mira, les voy a decir una cosa. Si él me ve fea a mí, tiene todo el derecho. No lo puedo obligar a que me mire bonito. A lo mejor yo lo miro a él y yo puedo decir que está feo, que está bonito, que está simpático, que esté así. Y el que yo le diga eso no va a ser que yo le esté faltando al respeto. Es mi opinión y la opinión de cada persona es libre. Así es que no hay ningún problema, corazones. Ustedes no se preocupen, yo no me siento mal. ¿Saben una cosa? Diosito me ha preparado tanto en la vida para poder lidiar con estas cosas. Ay, y le doy muchas gracias a Dios porque diario, 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 diario trabajo conmigo. Y digo, Ingrid, cuida tus palabras, por favor. Ingrid, no pagues con la misma moneda que te pagan las personas. Ingrid, aprende a tener tolerancia. Ingrid, por favor, comprende que no todas las cosas de la vida las puedes solucionar. Ingrid, comprende que no puedes tener el control de las personas. No todo podemos controlarlo y eso es una de las cosas que Ingrid todos los días tiene que terapearse, chicos. Baila, chiquis, baila. Dani. Hola, Dani. Juan Diego dice, yo fumo bazuco. Yo creo que te fumaste de más, Juan, peor que ya estás más zumbado que yo. Yo creí que yo era la psiqui, tú ya me quedaste guango. Yo creí que aquí era yo la psiqui. Dije, no, pues aquí la única psiqui soy yo. Pero mira, Juan está más psiqui que yo. Ay, Juan. Potasio dice, chao. Juan Diego dice, vieja cacorra. Ya no voy a leer a Juan. Es más, no lo voy a sacar. Lo que pasa es que Juan va a ser un niño. Va a ser un niño o un adolescente porque no tiene educación. Y no lo voy a sacar porque pobrecito a lo mejor necesita atención y como no tiene atención en otro lado, pues entonces me busco a mí. Diosito lo puso en mi camino para que yo le ponga atención. Así es que no vamos a sacar a Juan. Hay que dejarlo, no pasa nada. Es una persona que necesita ayuda, hay que ayudarlo. Bagresuco, ¿qué es eso, bagresucos, chicos? Bazuco, ¿qué es eso? Yo también fumo bazuco. ¿Qué es eso, bazuco, chicos? Cuénteme, ¿es vape? Saquen ese Juan Diego. Un camote de Puebla. Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo. Nah, yo ni me agüito, chicos, la verdad. Como les digo, yo siento que ha de ser un niño o un adolescente o algún joven, porque la mayoría de los que están en esa edad, para serte sincero, son los que son irrespetuosos. Una persona adulta, con madurez, o que se puede decir que ya está adulta, no se va a meter a estar diciendo esas cosas, ni mucho menos va a estar insultando, imagínate. ¿Qué conciencia de hombre meterse, al menos que esté mal de su cabeza? O al menos que haya tenido un mal día y se tope a la Ingrid y diga, bueno, Diosito, te voy a poner a Ingrid para que vayas y te desahogues un ratito. Ah, no pasa nada, aquí está la Ingrid. ¿Por qué no lo saco? No lo saco, corazón.
Déjenlo. No lo voy a sacar, les voy a decir por qué. Porque me da tristeza, la verdad. Si nosotros lo sacamos de aquí, va a ir a insultar a otra persona en otro live. Y puede ser que a lo mejor lo van a estar corriendo, lo van a estar sacando, porque una persona así, ¿quién lo va a querer? En ningún lado, chicos. En ningún lado quieren a una persona así. Pero que le dé gracias a Dios que aquí nosotros no somos así, no somos groseros. Entonces, así que no pasa nada. Sí, gracias, Chiwis. No, no te preocupes, corazón. Dice, me perdonas, fue mi primito de 13, lo siento, dice Juan Diego. No, no te preocupes, Juan Diego, al contrario, mira, que Dios te bendiga. Ok, es lo que les digo, puede ser un niño, puede ser esto, hay que cuidar nuestra boca porque no creo que una persona adulta pierda su tiempo pues en estar maltratando o estar ofendiendo a una persona. Tiene que ser alguien que no tenga madurez o tiene que ser alguna persona que realmente no esté cuerda como para que se tome el tiempo de estar insultando a alguien o para estar maltratando. Y la mayoría de lo que hacen es porque quieren llamar la atención, chicos. Eso es lo que hacen. Así que si ustedes llegan a estar el día de mañana en una situación como la que yo me encuentro, o se llegan a topar con gente así, miren, te topas en la calle, cuando sales al súper, cuando vas a hacer algún mandado, vas a echar gasolina, ya te recordaron la mamá como 20,000 veces en el ratito que sales. Y eso aquí en Tijuana se da muchísimo, ¿eh? La gente de Tijuana es bien bronca, es bien peleonera. Todo el tiempo salen y se andan aventando los carros, se andan peleando. Hay cero tolerancia, chicos, hay cero tolerancia en esta vida porque la mayoría, ya se los he dicho todo el tiempo, no la pasamos estresados. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Nos topamos en la vida todo el tiempo con este tipo de situaciones. Entonces, yo los invito a ustedes que no se lo tomen a personal. Miren lo que pasó en esta situación. Siempre me quita el no te preocupes, Juan Diego, no pasa nada. Ay, en serio, Alecita, sí, mira, corazón, yo me quiero, saben que yo me quiero, yo no me sé maquillar. No me sé maquillar, yo la verdad no utilizo nada, miren, más que lo que es la pura base y ya. No me pongo corrector, no me pongo iluminador, no me pongo nada de esas cosas, siempre pura base y ya. Es que no me sé maquillar, chicos. Siento que si me maquillo con todas esas cosas que se ponen, rubor, base, iluminador, corrector y todas esas cosas, siento que me voy a quedar como payaso porque no me lo sé difuminar todo. No sé, pero Alecita, tú me tienes que enseñar. Si sabes hacer, corazón, ¿por qué no haces tutoriales de maquillaje? Así yo voy y los miro y me enseñas. Saludos desde Nebraska, dice, cenando un rico flan de microondas. ¡Órale, qué padre! Dicen que se puede hacer flan en microondas, ¿verdad? Yo quiero intentar hacer postres ahí para ver qué tal me salen. Pero ya les dije, chicos, que ahorita no puedo estar experimentando y echando a perder, porque si no voy a llevar a la ruina a mi pobre esposo. Montserrat dice, no te creo, Juan Diego, dice, pero fue Santiago, fue mi primo. No te preocupes, Juan Diego. Ya no des explicaciones, no pasa nada. Es lo que te digo, no hay que tener rencor. Yo no soy rencorosa ni me enojo. Dice Marga Isabel, dice, soy Alejandro. Saludos, Alejandro, muchas gracias. Sí, gracias por venirnos a acompañar. Culinaris, chicos y chicas culinaris. Miren, miren, ¿qué tal les pareció la receta? Calabacitas rellenas, mi esposo, qué malo, ¿verdad? Ya ni vino. Miren, calabacitas rellenas en salsa de tomate, con el ingrediente cúrcuma, se lo recomiendo mucho. Y este arrocito bien saludable, que no tiene nada de grasa, no está frito y está bien sabroso, ¿ok? Ya empezamos con las fallas técnicas, Ingrid. Ya empezamos. Vamos a ver. Yo ya me terminé de comer, chicos. A ver.
Ahora sí, ya, perdónenme, perdónenme. Yo te quiero, dice Juan Diego. Gracias, Juan Diego, no te... Mi primo de 13 dice que van a... ¿Y quién va a conocer a Santiago? Hola, dice Cristian Palma. Hola, Cristian. Dice, soy tu suscriptor, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Mira, pues qué bueno que te suscribiste, ¿sí? Para que vengas a ver estas recetitas deliciosas que les preparamos los lunes y los miércoles, ¿eh? Por ahorita estamos lunes y miércoles. Mira, un arrocito blanco saludable, riquísimo, no tiene nada de grasa. Está hecho con pura agüita, sal, tiene zanahoria, cilantro, ajo en polvo, una cabecita de cebollita cambray y lo cocimos así nada más con agüita y sal, nada más para que le dé sabor. Al final le agregué un poquito de mantequilla, esto es opcional. Si ustedes se pueden dar cuenta, esas partes amarillentas es donde tiene los trocitos de mantequilla que le fui poniendo para darle un saborcito, ¿ok? Y pues aquí, ustedes ya vieron, es la calabacita. Miren, son las calabacitas rellenas. Aquí está el taponcito, miren. Calabacita rellena. Acá está la otra calabacita rellena. No se le salió el taponcito que le pusimos, miren. Acá está. Miren, el caldito. Ya saben que el caldito, chicos, si les queda bastante, lo preparan para el otro día con unos huevitos. Y la verdad les va a quedar riquísimo. Yo hasta la calabacita me la comí así como un pepinillo, así. Estuvo bien deli. A ver. Dice, hola, soy Nova en tu live. Saludos de Los Ángeles, California. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, corazón. Bienvenida, muchísimas gracias. Espero que todavía estés aquí, Mari. Creo que ya miré un poquito retrasadito. El mensaje. Me encantan tus recetas. Gracias, Juan Diego. No te preocupes, Juan Diego. Dile a tu primito que ya no me venga a estar, que no venga a estar peleando conmigo. Que no me venga a estar peleando. Dile que no sea peleonero con la Ingrid. Porque la Ingrid es bien chillona. Si tú no conoces a la Ingrid, pero si la Ingrid chilla cuando ella está solita porque dice, ay, pero ¿por qué me estás diciendo? Ay, ¿por qué me dicen esas cosas tan feas? Si yo me porto bien, si yo no les digo nada. Ay, aquí está la moneda, mi corazón. Y por último, pues miren, ya me acabé la calabacita. Aquí está el arrocito con el caldito. Es que, chicos, mi comida siempre se hace un desparpajo. Por eso cuando hay gente nueva no les enseño mi plato. Mejor prefiero enseñarles aquí. Mm. 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 No sé por qué me gusta mucho el arroz. Mucho. Juan Diego, ¿en serio hiciste las cachapas? Ay, Juan Diego, sí te creo. Sí te creo entonces que se hacen las recetas porque sí tenemos una receta de cachapas dulces con rellenas de plátano macho y lechera, ¿verdad? Bueno, chócala, sí te vamos a creer. No pasa nada, corazón. Muchas gracias, dice Joselito. Qué linda cocina tienes, muchas gracias. Ya volviste, mi reina. Se te antoja, Rodri. A ver qué dice. Ah, Juan de Secretos. Para esta semana, el miércoles vamos a hacer una receta. No sé si vayamos, es que no quiero adelantar, chicos, porque a la mera hora ya les he quedado mal muchas cosas que digo, y voy a hacer esto y a la mera hora pasa algo. Sí voy a estar en live, pero no sé si voy a hacer un guisado con carne molida
alguna cena diferente. No sé, traigo en la mente a veces unas albóndigas o hacer un guisadito de bistec bien sabroso, un guisadito mexicano de bistec, que para qué les cuento cómo lo voy a hacer. Es una sorpresa, es una sorpresa. Es que a mí me encanta sorprenderlos, chicos. Si yo les digo cómo voy a hacer las cosas, yo ya no les voy a sorprender, van a decir, ay, no, ya sé cómo hacer la receta, Ingrid. Yo quiero que la miren y digan, ay, Ingrid, te quedó bien perris esa receta. Ay, porque eso me hace sentir feliz a mí. Ustedes no quieren hacerme sentir a mí feliz cuando me dicen que las recetas están ricas, eso hacen que yo me sienta como, ¿cómo se dice? Como esos monos que están en las caricaturas, me pongo a brincar toda de felicidad. Pero bueno, chicos. Chao, Ingrid, muchas gracias, Montserrat, por haber venido, mi reina, gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que te guste muchísimo la receta, corazón. No olvides regalarnos un like si te gustó. Ya sé que ya está suscrita. La campanita no se les olvide activar, chicos. Otra de las cosas, chicos, que si no les llega la notificación, no nada más tiene que ver si ustedes activaron la campanita de la suscripción del canal que ustedes quieran. Si ustedes tienen en su celular, todo lo que es en su cuenta en general, desactivadas las notificaciones de YouTube, no les va a llegar ninguna notificación, ¿eh? Les cuento para que sepan esos factores por si alguien de ustedes tiene problemas por las notificaciones, ¿sale? Puedes poner música, el corazón quisiera poner música, quisiera hacer muchas cosas, pero estas cosas de copyright no nos dejan. G. Ay, G. Montserrat dice, es un corazón para un edit, please. Mari, aquí estoy. Ingrid, pon supernova. ¿Qué es supernova, corazón? Ustedes me tienen que enseñar muchas cosas. Acuérdense que la Ingrid ya está bien viejita. Hay muchas cosas que no sé, chicos. Es que ustedes están bien pro, pues. Ustedes son pro, yo no, chicos. Gracias por avisarme. Sí, Mari. Sí, corazón. Juan Diego, y mi favorita fueron las cachapas de dulces. ¿En serio, Juan Diego? Sí, qué bueno que me acordaste. Yo también tengo ganas de volver a comer cachapas. Pero me gustaría comerlas rellenas de queso. De queso también saben bien buenas. Pero de queso, de queso para quesadillas, saben buenísimas. Dice, haz un corazón para un video, please. Como un corazón, mi reina. No sé cómo se hace eso. Como un corazón, mi reina. Como un corazón. Así. No sé cómo dice que haga un corazón. Son fáciles de hacer y quedan deliciosas. Sí. ¿De qué se tratan tus videos y se puede saber? Creo que sí, Mari. Hacemos recetas caseras, corazón. Mira, con un estilo sencillito. Aquí los miércoles y los lunes y miércoles les compartimos recetas caseras con un estilo sencillo al estilo norte, bueno, del norte de México, ya que sí tiene como un estilo un poquito distinto a la comida. Mira, y este es un arrocito. Y les comparto lo que cocino pues para mi familia y lo que, pues compartiéndoles una idea, si ustedes les pueda servir la receta y la pueden utilizar, ya sea para una recetita más que haya en su menú del día a día, por si son como la Ingrid que se les acaban las ideas, miren, pues aquí les compartimos lunes y miércoles, chicas, a las 7:30. 7:30 de la tarde y estamos haciendo recetitas caseritas, facilitas, deliciosas. Isidro, hola, dice, me gusta mucho tu contenido. ¿Le pudieras mandar un saludo a mi tío que cumple 57 años? Hoy se llama... Ay, 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 Isidro. No le voy a mandar ese saludo a tu tío, porque no sé si se llame así. Mira, mejor le voy a mandar el saludito así. Tío de Isidro Estupiñán. Isidro Estupiñán, te manda saludos tu sobrino, que hoy es tu cumpleaños de 57 años. ¡Felicidades! Ay, Isidro.
Deliciosa la receta del pastel de zanahoria. Ay, entonces Juan Diego sí nos mira, miran, ¿ya ven que sí? Bueno, Juan Diego, sí te creo que no, que no fuiste tú. Dice, la andamos viendo en la tele, pero me encanta usar el chat. Ay, actor. Saludos, actor. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Saluditos a tu esposa, Gracias, gracias. Ellos siempre nos están apoyando. Actor 33. Siempre nos está viendo con su esposa, en la televisión. Y sí se alcanza a ver, en la televisión se mira más diferente, ¿verdad? Como que se mira más chiquito. Pero muchas gracias por mirar nuestro contenido, ¿ok? Gracias por mirar nuestras recetas, mira, quedó bien deliciosas, Para que se preparen las calabacitas rellenas, Para que le prepares a tu esposa, actor, unas calabacitas bien padres, para que las sorprendas. Chao, dice Potasio. A su corazón para un video, please. Dice, le manda saludos a Benito. Claro que sí, Álvaro, saluditos a Benito. Saluditos desde acá, desde Tijuana, Benito, Camela. Dice Renata Portillo, dice, hola, soy nueva. Hola, corazón, bienvenida. Gracias por estar aquí, bienvenida. English, no, corazón, no hablamos nada English. Con trabajo hablo bien español. ¿Quieres ser moderador? A mi hermano le encantó el estofado de pollo. ¿En serio, Juan Diego? ¿Le preparaste el estofado? Ay, muchas gracias. No, ¿qué dices, Juan Juan? Mi Juan Juan, ese Juan Juan que viene siendo como un nombre de alguna personaje de alguna serie, ¿verdad, chica? Un país de queso. Ah. ¿De qué, mi reina? Es Bento Cam... ¡Oh! ¿En serio? ¿De cuál? Del... Dani dice, me gusta tu bonita vida, eres una persona súper amable. Muchas gracias, Dani. Ay, corazón. Sí, mi reina, voy a ir a ver tu live. Voy a ir a ver tus videos. Alecita, sigue subiendo videos, mi reina, para que subas de suscriptores y una vez que ya tengas una cierta cantidad de suscriptores, para que al rato puedas meterte al live aquí conmigo. Para que salgamos aquí las dos juntas en el live, cocinando, ¿qué te parece? Vayan a ver, Alecita. Esta chica que dice Juan Juan, ella hace coreografías, sube contenido. Vayan y vean su canal, chicos, apóyenla. Baila muy bonito. No digas ese albur. Perdón, Rulas, es que no sabía. Ay. Perdónenme si dije algo feo. No sabía yo que era un albur, se los juro que no. Ay, no. Yo ya no puedo comer, me duele bien feo. No puedo, chicos. Porque como tengo que masticar rápido al momento que estoy hablando con ustedes, me lastimo más. Y aunque ustedes no quieran, cuando termino de comer, o después de que termino de hacer el live, termino bien rosada de esta parte de aquí. Y al otro día me duele todo el labio. Porque, no sé, como aprieto mucho los labios y me rozan mucho los brackets. Es algo feísimo esto. Una receta de pretzel. ¿En serio te gustan, Juan Diego? Fíjate que nunca lo he hecho. Una vez miré que los prepararon Angélica Vale y su mamá. Ya les estoy diciendo, es que me gusta ver a veces su contenido de ellas. Y miré que estaban haciendo unos caseros y dije, wow, y los hicieron bien grandotes. A mí sí me gustan muy poco, no te voy a decir, no te voy a echar mentiras, pero más adelante, corazón, vamos a hacer muchísimas recetas como no se imaginan. Ahorita apenas vamos empezando, chiquillos. Espérense que empiece a agarrar
como dicen, agarrar vía del tren. Entonces ahora sí vamos a empezar a hacer muchas recetas, vamos a hacer botanas, vamos a experimentar en recetas, chicos. Nosotros vamos a saber, vamos a hacer nuestros propios experimentos. Y para eso ustedes me van a ayudar a escoger los ingredientes dependiendo qué receta es la que vayamos a hacer, ¿ok? Pero esas son cositas que van a venir más adelante. Ahorita, por lo pronto, vamos a estar así con las recetitas caseras. Estamos haciendo por lo pronto una serie de puras recetas que son ya sea para cena o para comida del día a día. Les estoy compartiendo en el transcurso de la semana alguna botanita que hayamos preparado, alguna receta que les pueda servir a ustedes, ya sea para desayuno, o alguna otra receta que no la haya hecho en el live, ¿ok? Y así, vamos a estar haciendo muchas cosas, pero poco a poquito, corazones, poco a poquito. Denme chancecita nada más. Creo que voy a tener que agarrar este. Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Me hablas en WhatsApp. Me encantan tus videos, dice Renata. Muchas gracias, Renata. Ay, mi corazón, y perdóname, mira con este. Alecita, me tienes que ayudar a maquillar, Mira, yo no sé maquillar. Mira, la Ingrid no se sabe maquillar. No me sé maquillar. No me sé maquillar. Pero ¿cómo me maquillo? No me sé maquillar, corazón. Me tienes que enseñar, Alexita. ¿Quieres ser policía? No, no seas policía. Es un trabajo bien peligroso. ¿En serio, Alison? ¿En serio? Ay, no me digas que tengo... ¿En serio que tengo 31? Ay, qué felicidad. Me hace súper feliz, chicos, porque no había tenido tantos likes. ¿En serio? Gracias a todas esas personitas que nos están apoyando. Ya saben que ahorita estamos en el momento de la plática, estamos platicando un ratito porque este tiempo es de ustedes. El día de hoy preparamos una receta súper facilita. Miren, qué delis, ¿ok? Un arrocito saludable, unas calabacitas rellenas de queso fresco saludables, que la gente que es vegetariana, miren, pueden comer esto, está perfecto. Quesito fresco, le pueden poner queso panela. Hay unas las rellenamos de camarón, pero mi esposo es un mañoso, chicos. Cuando yo estaba a punto de hacer el live, se vino a comer poquito cóctel de camarón. Y me dijo, prepárame una calabacita rellena de queso con camarones. Y mira, como él se llenó comiendo cóctel, me dejó la calabacita. Pero no tiene pierde. Esto, mi esposo, ahorita un ratito más me lo pide. O si no, mañana se lo va a desayunar. Aquí, chicos, aquí no somos chiquiones. Nada de que, ay, no, porque es desayuno, yo no como eso. Nosotros comemos lo que sea en el desayuno, lo que sea en la comida y lo que sea en la cena. Así es que no ponemos reglas en la comida. Nosotros comemos lo que sea a la hora que caiga. A la hora que caiga, mientras caiga algo en la panzona, con eso está bien. Dice Renata, te maquillas hermoso. Ay, mi reina, muchas gracias. Ni había visto, mi reina. Ya me dio hambre, Ingrid. Yo no paso ni de dolor a mis directos. Ay, rulitas. No digas esas cosas, corazón. Ingrid, va a ver. Dice Ingrid, a ver si Elira me comenta en Instagram. Ay, Alecita, ¿cómo estás en Insta, mi reina? Ay, yo te ando queriendo, a lo mejor no me quieres decir. Si no me quieres decir, me lo dices en privado, me mandas un mensajito. Yo no sé, mira, les voy a decir una cosa, yo las tengo las redes, no las utilizo mucho porque apenas, no les sé mucho, para serles sincera, apenas les ando agarrando un poquito el rollo, pero soy una persona que no quiero saturar de contenido que sea contenido basura. Entonces no quiero estar subiendo nada más puras cosas al ahí se va. ¿Por qué creen que me estoy dando como que el tiempo de organizarme? Porque lo que quiero hacer es hacer cosas que tengan productividad y que no nada más sean así como X. Porque en el otro canal, chicos, que les voy a abrir más adelante, en ese canal ya va a ser un contenido familiar. Ahí les voy a estar grabando cosas
lo que vivimos al día a día, cosas que nosotros hagamos, retos, juegos, reseñas de productos, cosas que vamos a hacer muchas cosas, vamos a hacer juegos y todo, pero ese canal por lo pronto ahorita está en espera porque obviamente, como les he dicho, el que mucho abarca poco aprieta, entonces yo necesito primero estabilizarme un poquito en esto, acomodarme para yo poder decir, ya estoy un poquito segmentada, ya estoy un poquito eh, como base en este canal, entonces ya me puedo empezar a repartir contenido para uno y para otro, pero si quiero hacer las dos cosas al mismo tiempo, chicos, para ser sincera, si no tienes una buena organización, si no sabes hacer bien las cosas, lo único que va a pasar es que me voy a quemar. ¿Quemar en qué sentido? En esto. De tantas cosas que voy a traer en mi cabeza, a la mera hora no voy a hacer nada. Así es que mejor poco a poquito. Acabo, mira, mientras Dios me preste vida, yo voy a estar aquí con ustedes. Así es que ustedes no se preocupen. Es que solo te pone un corazón. Ay, corazón. Ahí vamos a regresar un poquito desde que estás a Sazón Mexicano. Amiga, dice, te quedaron geniales. Yo ando haciendo un ojo de repostería francesa. Llegué un poquito después de que empezaste tu live. Ay, Sazón Mexicano, muchas gracias, Gracias por estar aquí. Sí, mira, quedaron buenísimas las calabecitas. No te preocupes, ya sabes que ahí queda la recetita grabada y si gustan ver el paso a paso, pues ahí los vamos a dejar y ahí ya les voy explicando paso a pasito los ingredientes que le voy poniendo. Muchísimas gracias por haber venido a saludarnos un ratito y que tus postres sean todo un éxito, Dice que es una repostería francesa. Pues te va a quedar súper deli. Vas a ver. Mándanos unos postres para acá, ¿Cómo de que nomás nos antojas? ¿Estás igual que yo? Nomás los antojo y hasta ahí. Y luego a mí que me encantan los postres, puta, ni se diga. Los postres, más lo dulce y cremoso. Cuando ustedes vean que prepara una botana que tenga chile, chamoy y todas esas cosas, esas botanas son de mi esposo, porque a él le gusta todo eso. Y yo soy más dulce y él es más picante. Sí, ¿verdad? A él le gusta el picante, salado y a mí me gusta más lo dulce. Sí, eso quise decir. Eso. Te voy a volver coreana, dice. Con vista. Ay, corazón, sí, vuélveme coreana para ver si así puedo cruzar. De perdida enlatada para allá, para otro lado, porque nomás no cruzo ni enlatada. Dice Alisa, me manda saluditos, corazón. Ojalá estés aquí, Aluzón. Mañana irás en mi... Mañana es mi cumpleaños. Mañana voy a ir a Nickelodeon y a Estados Unidos. ¿En serio, Alison? ¡Wow! Eres la más especial, dice Potasio. La bandeja paisa no viene... La bandeja paisa, ¿sabes qué? He escuchado mucho la bandeja paisa. La bandeja paisa no lleva así como si fuera un tipo caldo de res. A ver, Juan Diego, dime si esa es con carne de res, si lleva elote, lleva no sé qué tanto. A ver, si es eso. Es que me suena. Yo también soy de la familia, sí, Rulas, claro. Juan, te busqué en YouTube para seguirte, pero no me sales, amiguita. Ay, Sazón Mexicano, mira, métete a los comentarios donde, si quieren seguir a Lesita, las personas, métanse en algún comentario donde ella me haya dejado y la tengo fijada o donde ella haya hecho un comentario de alguna receta y ya nada más le picas en el nombre de usuario y te va a mandar directamente al canal de ella. Por si ustedes quieren seguirla, vayan y apóyenlo, chicas, apoyen a Lesita. Ay, gracias, Díaz. Espero que no te queme nunca. Eres muy bonita. Espero que no te queme nunca. ¿Por qué dicen que no me quemen nunca? Muchas gracias. Primeramente, Samuel, muchas gracias. Ya me suscribí a tu canal. Sí, Alicita, apoyen también a este Sazón Mexicano. Tiene unas recetas bien sabrosas, ya les he dicho. Aquí, chicos, se trata de aprender de todos. Ustedes no se preocupen si ustedes dicen, ay, voy a ir a hacer spam. No, yo no soy egoísta, chicos. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros,
ya Dios lo tiene destinado. Así es que ustedes no se sientan mal. Si se trata de apoyar, hay que apoyarnos entre todos, chicos, de eso se trata en esta vida. Y es mejor ser feliz cuando sabes que te puedes apoyar con una comunidad tan bonita, y saber que puedes contar entre todos que somos unidos a decir, ay, no, no me gusta estar apoyando a la gente o nomás quiero ser yo. En este medio, chicos, está abierto para todo el mundo. Así es que si en mis manos está poderlos apoyar en algo y decirle a la gente que vayan, no se sientan mal conmigo, al contrario, ¿eh? Ay, Juan Diego, muchas gracias. Ajá, sí, está bien. Así es como si hay personitas que entre ustedes no se pueden encontrar, déjense un comentario, chicos, y ahí se empiezan a seguir, ¿ok? Al rato vas a hacer un directo, Rulas, ok, Rulas. Mira, Rulitas también comparte videojuegos, chicos, vayan a apoyar a Rulitas, aunque sea, vayan a saludarlo, déjenle aunque sea su like, eso le ayuda mucho a él. Déjenle su like, déjenle un comentario, un saludito y compartan su contenido si tienen primitos, si tienen familia donde haya peques que les gusta el contenido de Minecraft, de no sé qué otras cosas, las pizzas quemadas, las pizzas quemadas del Rulas, no, mi esposo le da carrilla porque dice que le hace pizzas virtuales quemadas. Ay, se me atoró el fierrito. Dice, Dice 7 o 7 souls, algo así. Buenas, dice, te tengo una pregunta random y de reflexión. ¿Usted prefiere vivir cuanto más tiempo mejor o para usted es más importante la calidad de vida que la cantidad de años vividos? Mira, te voy a decir una cosa. Para mí yo pienso que es mejor la calidad de vida. Hay mucha gente que vive muchos años, pero no, toda su vida es, lo voy a decir así, toda su vida ha sido un infierno, han sido cosas difíciles. Hay gente que tiene una vida corta, pero que tienen una excelente vida y que el día que Dios les da su carta de retiro, se retiran feliz. Pero para serte sincera, en esta vida, o sea, es bien difícil que tratemos de ser feliz. Eso ya es cuestión de uno, ¿eh? Casi la mayoría nos la pasamos, ya les he dicho, estresados y pero a mí en lo personal lo más importante es la calidad de vida. Pero también hay otra cosa que también me dejaste pensando. Me gustaría vivir muchos años, pero ¿sabes para qué me gustaría? Tengo 37 años y siento que me queda poquito tiempo. Y me gustaría que Dios me permitiera, el tiempo que me quede, que me permitiera cumplir los propósitos que traigo en mente, pero no son propósitos para mí, son propósitos para mi familia, propósitos en qué sentido, ¿cómo te puedo decir? Poder aprovechar el tiempo perdido que hemos tenido. Es que yo no he sido muy unida con mi familia, chicos. Me dejó pensando mucho esa pregunta, pero es algo que, fíjate, me preguntaste eso, pero es algo que yo siempre lo traigo en mente. Yo siempre les digo, yo tengo miedo que Dios me recoja pronto y que no pueda cumplir mis propósitos, porque siento que hasta ahorita no he tenido la calidad de vida que quisiera tener, que no son lujos, tampoco no son lujos, no, porque la verdad no soy persona que me preocupe por esas cosas. No es vanidad, no es nada de eso, simplemente es algo sentimental, algo que me gustaría experimentar cosas experiencias que no he tenido con mi familia. Y si Dios me permitiera, antes de recogerme, sería pues lo más bonito que me pudiera yo llevar de esta vida. Así. Pero bueno, ya me extendí mucho, no sé, ¿verdad? Pero es que la verdad sí fue una pregunta como me lo dijo. Era una pregunta muy random, ¿eh? Juan Carlos Lora Hernández, señora, gracias, Carlos. Juan Carlos, muchas gracias, Juan Carlos. Juan Diego dice, eres paisa, yo también. En serio, son de Colombia, sí, cierto. Saluditos. Mira, tenemos Colombia, Argentina, Estados Unidos, México, Chile. Esas son las personitas que siempre nos están acompañando aquí. Así es que un saludito para todas las personas de Colombia, para todas las personas argentinas, que por cierto, ahora se nos fue bien rapidito ¿cómo se llama este niño que viene?
Yorcael de Argentina, Fachito, se nos fue también tempranito, y ahora no vino Leonelcito. Hoy sí vino, a lo mejor no lo miré, pero no, Leonel siempre me escribe mucho y no lo vi. Soy tu like, amiga 101, Ingrid, felicidades. Ay, muchas gracias, en serio. Ay, 107, corazón, muchas gracias, es lo que les digo. Ven, la bendición de Dios, corazón. Solamente Dios es el que nos puede dar esa bendición. Y saben una cosa, chicos, yo me siento bien agradecida porque Diosito pone en mi camino puras personitas que me dejan como lo voy a decir así, que me dejan un buen sabor de boca, o sea, me dejan feliz, me dejan contenta con todas las cosas que me dicen. Así es que por eso estoy bien agradecida con Dios. ¿A ti te gusta lo picante, Rulas? Eres igual que mi esposo. Ay, Potasio, gracias, chao, que Dios te bendiga, ok, gracias, gracias, gracias. Un abrazote de todo corazón y que pases una linda noche, besitos igualmente, también saluditos aquí de parte de toda la familia. Hoy no vino mi esposa y mi hija, no sé qué les pasó. Es que miren, apenas van a ser las 10 de la noche aquí para que se den cuenta que están bien mal acostumbrados. Paulette ahorita va a bajar, después de las 10 va a andar por aquí viendo qué cenar. O sea, estamos súper mal acostumbrados, chicos. Martínez Family dice hola bebé, gracias. Chao Ingrid, nos vemos el miércoles. Ay, corazón, gracias Itzel. El miércoles nos vemos. Chicos, el miércoles nos ponemos de acuerdo para... No crean que no los quise para moderar, chicos. Simplemente dije, hoy vamos a dejar el chat así, a ver cómo nos comportamos. Yo también quiero aprender a tener tolerancia con las personas, chicos. Yo ya les dije, sí, ustedes me miran que soy amor y que soy dulzura y todo, pero también trabajo con mis demonios todos los días. Ay, y con mi bigote también. Con ese bigote que no me gusta, no me gusta. Todos los días trabajo con mis demonios, chicos. Todos los días tengo que estarme terapiando yo sola porque yo leí que no somos bipolar. La palabra bipolar, esa es una palabra muy fuerte. Entonces lo que soy es, ¿cómo se llama? Voluble. Voluble. Dicen que la palabra correcta es voluble cuando una persona de repente tiene así cambios de humor. No es que me ponga de malas, chicos, simplemente traigo muchas cosas en mi cabeza y de tantas cosas que traigo en mi cabeza a veces me causa ansiedad, a veces no tengo mucha tolerancia. Y les digo una cosa, Ingrid es una persona muy impaciente. Si ustedes se pueden dar cuenta, una de mis características de cocinar y picar las cosas rápidas, no crean que es porque digan, wow, qué habilidad, ¿quién te enseñó a hacer eso? Todo eso fue saliendo a raíz de que soy una persona muy impaciente. Entonces mi impaciencia, como no puedo estar haciendo las cosas lentas, pues siempre Ingrid tiene que ser como bien proactiva, tiene que estar bien hacia el 100 cuando se trata de trabajar o de hacer algo así, ¿sí me entiendes? Y olvídate, ¿a qué es a lo que voy? Entonces, Ingrid a veces se estresa, a veces no tiene tolerancia, a veces soy chocante, yo puedo decir en mi manera de cuando ando estresada, a veces como contesto, tengo que saber trabajar cómo contestar de una manera que no haga sentir mal a la otra persona. Y les digo estas cosas porque por lo regular es aquí en mi casa. En la calle, imagínate si fuera así, ay, pobrecitas personas que me tienen que aguantar. Pero todo eso lo estoy trabajando, chicos. Y si les platico eso porque ustedes son parte de mí, porque ustedes son parte de esto, ustedes son parte de Casa Culinari, porque ustedes me conocen, conocen esta parte de Ingrid y ustedes dicen, ay, Ingrid es puro amor, ay, Ingrid es pura dulzura. No, chicos, yo soy un ser humano con defectos, con virtudes también, todos los seres humanos tenemos virtudes también, y también lucho todos los días para tratar de ser mejor persona. No estoy diciendo que lo soy, dije lucho. Dije lucho, así es que si oyen alguna queja mía, no se sorprendan, van a decir, se los dije. Al rato que digan, oigan, por ahí me dijeron que la Ingrid era bien enojona, que a veces era el si no me vengan y me reclamen, se los dije. Nada, no soy enojona, simplemente que sí, a veces sí me enojo. Es que ahora entrar y arda salir, no sé qué es eso.
Ramón Beltrán, ¿todavía andas aquí, Ramón? Ramón, ojalá todavía estés aquí para mandarte un saludito, Ramón. Gracias y perdóname porque me agarro wiri wiri. Mándame un saludo, dice Ivania Marín. Hola, Ivania, saluditos. Me saludas, dice Montserrat, dice Geraldo. ¿Me saludas? Claro que sí, gracias, pero me suscribí. Dice, gracias, pero se escribe Geraldo, no Heraldo. Ok, Geraldo. Saluditos, gracias por decirme. Dice, ya me voy, Ingrid, cuando termine el live. ¿Ves mi coreografía, please, y comentas? Bye. Claro que sí, corazón. Igual nosotros, mira, ya estamos por a punto de ir a... ¿Qué les dije? Ahí vienen, ahí vienen, ahí viene mi familia. Ya les dije, ahí viene mi esposo. Ya escuché que alguien viene por ahí. Alecita, muchas gracias, mi reina. Tú siempre estás con nosotros aquí apoyando, corazón. El miércoles te vienes. Sí, voy a ver tu recetita, todas las personitas que están, tu recetita, perdón, ay, me quedo con una de las recetas. Bájale poquito, ¿Te sirvo? No, les dije, y voy a tener que volver a calentar la comida. Mi esposo siempre me hace lo mismo. ¿Te lo calientan en el micro? No va a ser lo mismo, pero bueno. Alecita, gracias, mi reina de mi corazón. Vamos a ir a ver tu contenido, ¿eh? Es que escribo rápido y ando preparando unos postres. Sí, a mí también así me pasa. Ay, oigan, y luego a mí me pasa peor. Yo a veces ando ocupada y no me doy cuenta de algún comentario. Y a veces, miren, ando haciendo algo y estoy contestando rápido. Y de repente me doy cuenta que se escribió mal y ay, ya ando toda estresada volviendo a corregir el comentario. Porque el corrector escribe lo que se le da su regalada gana. Alecita, muchas gracias, corazón, mi reina. Gracias. Que Dios te bendiga, mi reina, y salúdame a tu abuelita, tu mami, y que tengas una linda noche, mi reina. Vamos a ir a ver tu coreografía, ¿sale? Bye, corazón. Me saludas, me llamo Jenny. Claro que sí, Jenny, saluditos, saluditos desde aquí, de Tijuana. Gracias por estar aquí con nosotros. Llegaste un poquito tarde al live, corazón. Mira, aquí preparamos recetitas caseras con un estilo súper sencillo, lunes y miércoles, ¿ok? A las 7:30, el día de hoy hicimos una receta mexicana, vamos a poder decir que es una receta vegetariana, porque hicimos unas calabacitas rellenas de queso fresco y otras que las hicimos rellenas de camarón con queso fresco y un arrocito, mira, con vegetales bien saludable. ¿Ok? Súper sabrosísimo. Pues si te quieres suscribir y regalarnos tu like para que te vengas el miércoles aquí con nosotros a platicar un ratito y a preparar cosas ricas, ¿sale? Para mí que es la misma huevo, ha de ser un chingo. Me haces falta en mi casa. Ay, Jaime, pregúntale a mi esposo a ver si es cierto que me aguantan, ¿eh? ¿Qué haces ahora? Dice Vox. Hola, Vox, ¿cómo estás? Saluditos, gracias por llegar. Llegaste tardecito, pero lo más importante es que vienes a saludarnos. Hicimos el día de hoy unas calabacitas rellenas de queso fresco y un arrocito con vegetales bien sabroso. Messi, cuando mintió papel, eso es normal. Dice, cuando me limpio puedo probar papel del baño, eso es normal. Bendecida y voy, amor, Messi. No te estoy diciendo a ti, no te lo cambio la vez. Buenas noches, chao, chao, gracias, corazón, gracias, Montserrat. Bueno, Geraldo, muchas gracias. Ya te suscribiste, para que el miércoles te vengas aquí con nosotros a platicar un ratito y a preparar cosas ricas. ¿Qué te parece, ¿Te parece bien venirte con nosotros? Si te parece bien, suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando subamos una receta nueva. Yo soy de Morcillo, Sonora. Saludos, Bárbara. Gracias, Bárbara. Muchas gracias por estar aquí, corazón, apoyándonos. Gracias, hermosa. Saluditos hasta Hermosillo, desde aquí, desde Tijuana. Dice, sí, dice, perdón, es que tengo a mi creadora de contenido favorita que se llama el canal Tami Tutorial. Y ella estaba en directo. La verdad, ella es aparte de hermosa, chula y hace coreografías increíbles. ¿En serio? Ay, corazón. ¿Y quién está mi tutorial? Vamos a ver quién es. Hello. Camila Polete, vente por favor a comer. Ya te llegó la placa. Ay, no, corazón, ¿qué placa me va a llegar si apenas tengo 1000 suscriptores?
La placa te llega hasta que ya tienes, ¿hasta cuándo te llega? Es que yo no sé cuándo llegan las placas, creo que la placa te llega, amor, nomás cuando tienes los primeros 100,000, ¿no? O te llega la placa de los 1000. No sé, corazón, yo de esas cosas. Lo que pasa es que yo todavía no estoy monetizando, por eso es que no me llega nada de eso. Tengo los suscriptores, pero todavía no monetizo, chicos, ¿eh? Para que no piensen, no piensen. Cuando me llegue alguna placa, se las voy a enseñar, porque esa placa va a ser de todos, porque todos los que están aquí apoyando son los merecedores de todo lo que vaya a suceder aquí. Ya voy, amor. No te estoy... Amor, tú estabas jugando con tus amigos y tengo rato diciendo que vengan a comer y no quisieron venir a comer y ahorita ya me están presionando por la comida, ¿verdad? ¿Cómo son conmigo? Te lo voy a poner en el... ¿Te pongo de camarón? ¿Sí o no? Tienes hambre, dices. ¿A poco no te habías dado cuenta que desde hace rato ya había estado? No, pues no te serví porque si no ya no te la ibas a comer. Vamos a servirle rapidito. Y que ahorita Camila igual. Ya le dije y no va a venir hasta que ya termine de hacer todo. ¿Verdad? La de camarón, ¿verdad? Sí, por favor. Hijo de su tiempo. A ver. Deja ver si esta es la que le puse el camarón. No, déjame checar poquito porque ya no me acuerdo. Sí, amor, esta está. Y arrocito. ¿Vas a querer tortillas? No. ¿No? Ay, 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 ay. Miren, chicos. Se lo voy a volver a calentar a mi esposo para que no se la coma así fría. ¿No quieres nada de tortilla? No. Ni una, ni una. No. Traigo unas dos de los ojos horribles. Mira, las 10 ya ven, amor, ustedes. Te hablo. Arce, Mano. ¿ya ves cómo son? Y Luego... luego... Para que comieras tú y ahí comieras primero. No, porque yo digo ya son las 10 y apenas van a cenar. Por eso no me equivoco de hacer de comer tarde, ¿ya ven? Miren, aquí está la otra calabacita. Esta sí le puse un poquito más de caldito. ¿Quieres mucho caldo, amor, o no? No, normal. Ay, Dios. ¿La quieres bien caliente, verdad? Ay, Dios. Seguro que eres como antes. ¿Quién dice? A ver. Timmy dice, tutoriales, es hermosa, baila genial. Aparte de esto, ella juega videojuegos y gamer, perdón por llegar tarde. Dice, era que estaba en el directo de ella. Ay, no te preocupes, corazón. Dice, se puso loco porque gustas para allá, ya te veo un poco grande. ¿De qué hablas? Seguro que eres como antes. ¿De qué hablas, Vox? En serio, en Colombia son las 12 de la madrugada.
En Chile. Oh, eres de Chile. Mira, no me equivoqué. Que les dije que había personitas de Chile. Te doy una cuchara y un tenedor. No, pero por qué. Ah, con tu cuchara. Ay, me quedé con ella. Sí, espérame. Tibio, pues si ya tiene rato que lo terminé de hacer, casi más de media hora. Dice, aquí en Chile son las gracias. ¿Cómo de qué hablo sobre de ti? ¿En serio, Vox, hablas de mí? A ver, voy a regresar. Dice, ya llegó la placa, dice yo Saltillo, dice ese mensaje, brava. Se puso loca, dice, porque te gustes para allá, ya te veo un poco grande, ya te veo como antes, seguro que eres como antes. ¿De qué hablas, corazón? A ver, Vox, dime de qué hablas. Hablas de mí, pero no te entiendo de qué me estás diciendo. Dices que me miras un poco grande, que si soy, no sé de qué me dices. ¿Qué estás haciendo? Dice Santiago. Y hice unas calabacitas rellenas, mira, corazón. Unas calabacitas rellenas con queso fresco y a mi esposo le preparé dos especiales con camarón y queso fresco. Están hechas a una base de salsa de tomate y un arrocito blanco con vegetales. Sí, mira. Es para que las personitas que no comen carne, pues se preparen una receta mexicana vegetariana. Mira, bien perris, ¿eh? Yo soy colombiana, pero mis papás son de Chile, pana. En Santiago hace un frío y acá en Cali hace un calor. Eres Montserrat. Acá en República Dominicana son unas horas. Saludos, cocinas bien deli. Gracias, Darul. Muchas gracias. De con tus padres ya regresé. Ok, Rula. ¿No me meto las dos? No. Ayer te asustaste porque respondí, ¿en serio? ¿Qué, hija? Dime. Sí, dale a tu papá. Si me ayudas poquito, por favor. Hazme el favor de arrimarle a tu papá las cosas, ¿te ocupas? Porque yo no sé que voy a terminar. Vox, ¿por qué dices que ayer me dejaste saluditos, Vox? Vox, me dejaste pensando porque me estás diciendo que me habías visto, que me viste un poquito más grande, que no sé qué, corazón. Yo estoy grande, ya les he dicho, no estoy chiquitita, yo ya soy toda una señorona. ¿No te di la de camarón? No. Júramelo. A ver. Ay, amor, es que sabes una cosa. No, ¿te quieres hablar? Ay, amor, aquí está la de camarón. ¿Quieres? No sé si quieras que está caliente, mira. Es que con eso de que ya al momento de hacerla se me fue. A ver, quiero que me digas qué tal saben las calabacitas rellenas de camarones. Dice, estudié 4 años en Chile, en tal primera octavo. Acá en Colombia hasta sexto aprendí más que todas las regiones mapuche y porque hay tantos terremotos. Sí. Ay, ¿quién hizo esto, Camila? Mira.
con las cosas que yo les dije, por favor. No, no hagas eso, Camila. Te dije que le echaras cloro, pero lo que tú estás haciendo está mal porque yo les dije desde un principio. No, amor, es que eso siempre me hacen las mismas cosas. Por más que les digo, cuando yo esté cocinando, no la dejen salir porque me va a hacer alguna travesura. Primero cloro y agua. No, 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 así no. No. Dame, a ver, dame. Camila siempre, siempre va a hacer esta cosa con ella. Siempre, mija, la verdad. Ya ahorita ya voy a hacer. Ya sí, muchos thank yous por avisarme que ya me hicieron sus cosas, sus travesuras aquí. Pero tengo una hijita que la verdad me ayuda muchísimo y me hace caso en todo lo que le digo. Y siempre me pasa lo mismo. Natanael Cano 77. ¿Me saludas? Claro que sí, Natanael. Andas usurpando a Natanael. Eres fanático de Natanael, ¿verdad? Dice, ¿a quién en qué curso vas ahorita? Dice, yo soy en quinto. Dice, me llamo Jenny, pero me gustan las bandas. Mis favoritos son Félix y Giso. Entonces mi nombre de usuario es el de ellos dos combinados. ¡Órale! Ay, ya. Hola, ¿me saludas? Dice Omar. Soy nuevo. Dice aquí porque se trata. Dice, ¿de qué se trata la transmisión, Omar? Se trata, bueno, hicimos una receta, Omar. Hicimos una receta, mira, de unas calabacitas. Ahorita qué bueno que me quedé un ratito más porque así pude servirle a mi esposo y a mi hija para que miren que sí están bien buenísimas las calabacitas que le preparé. Son rellenas de queso fresco y bueno, son 6 calabacitas, unas rellenas de queso fresco y otras las combiné de queso fresco con camarones. Y la verdad, pues parece que están bien ricas porque mi esposo es bien delicadito para la comida y sí se las quedó. Sí se las quedó. ¿Qué tal están las calabacitas? ¿No te gustó mucho? Te comiste más el camarón, ¿eh? Me estoy comiendo todo esto que voy a bajar plato limpio. Es que le doy carrilla a mi esposo porque le gustan mucho los camarones. Hola, dice el diablo. Carlos, hola, Carlos. Hola, diablo, saluditos. Montserrat, esto no es terremotos y tsunamis, estas son las zonas naturales. Ay, no digan esas cosas, a mí me da miedo eso. Hola, dice Rosario Bravo. Hola, Rosario Bravo, gracias por estar aquí con nosotros un ratito, acompañándonos. Corazón, suscríbete. Si gustan regalarnos su like, chicos, ya saben. Y suscríbanse para que el miércoles se vengan con nosotros a preparar a las 7:30, chicos. Y ya saben que en lo que estamos preparando la receta deliciosa, estamos platicando un ratito. Todas las preguntas que ustedes me quieran hacer, si yo les alcanzo a mirar, ya saben que les contesto. Y si no, vénganse a otra transmisión y aquí hasta que les conteste. Díganme de cosas hasta que les conteste. Es que ¿saben por qué les digo esas cosas? Porque a veces no les alcanzo a contestar y van de... Una persona me puso discriminadora. Así me puso, dicen que yo soy discriminadora. Es que no es que sea discriminadora, chicos. Lo que pasa es que a veces no alcanzo a contestar todo. Y así me dicen. Una pregunta, sí, dígame usted. Dice like 123, ya me suscribí a tu canal. Muchas gracias, Omar. Te vienes el miércoles para que vengas a preparar una receta riquísima. Hoy es una receta que les puede servir muchísimo para las personas que no comen carne. Una receta mexicana vegetariana, calabacitas rellenas. Bien perris, ¿eh? ¿Sabes qué es un ñordo? No, no sé qué es un ñordo. Ñordo, ¿qué es un ñordo? No sé, a ver, dime. Contesta mi mensaje. Claro que sí, Vox. A ver, dime qué pasó, Vox. Donato, en serio, saluditos, Donato. Mi nombre es Ingrid. Bienvenido aquí a Casa Culinaria. Bienvenido. El Fuertes, ¿qué habla?
No, corazón, esas cosas no las hablamos. Aquí hablamos de recetas caseras. Hablamos de recetitas caseras y de lo que podemos preparar para nuestra menú del día a día. Para aquellas personitas que quieren llevar lonche, para aquellas personitas que quieren preparar algo delicioso en su casa, facilito, rapidito. Eso es lo que platicamos aquí, corazón. Hoy dice el diablo, humor. Ah, es humor. Ah, ok. Sí, ya se fue. Giso ya se fue. Lix, Giso ya se fue. Hola, dice el diablo Box. Ah. Dice Carolina, @Carolina Bull. ¿Ese que viene siendo, corazón? ¿Tu nombre de usuario de qué? ¿De tu canal? Vamos a dormir. Ay, corazón. Ve, échate unas gotitas de valeriana y te vas a quedar bien dormido. Ya que acabe, Ingrid, vengan a mi directo, claro que sí, los de arriba. Hola. Bueno, chiquillos, hola Sandra, gracias por estar aquí. Bueno, chiquillos culinaris y chiquillas culinaris, yo ya me voy a despedir porque ya le serví de comer a mi esposo, a mi hija. Ya se dieron cuenta, mi amor, ¿qué te pareció la calabacita? Ok, 2 calabazonas se comió mi esposo, están chiquitas, mira. Ok, y el arrocito que preparamos, ya saben que está bien perris. Vayan y lo preparan, ¿ok? Gracias por todas aquellas personitas que vinieron a acompañarnos el día de hoy, por haberse suscrito a nuestro canal, por todas las personitas que nos dejaron su like, que nos están apoyando, se los agradezco de muchísimo corazón. Y les invito a que el miércoles se vengan con nosotros a preparar una deliciosa receta. Vamos a tener una receta, ya saben, bien perris, chicos, ¿ok? Y estamos haciendo por lo pronto recetas, la serie es de recetas económicas para cena o comida del día a día, ¿ok? Los shorts ya van a ir botanas y desayunos. Por lo pronto, ahorita estamos haciéndolo así, ¿sale, vale? Vente, Yona, amor, te habla el Rulas. Ay, en sus países, Montserrat. Bueno, muchos thank you, chicos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden preparar la receta. Quedó bien deliciosa. Son con ingredientes súper sencillos, básicos. Es una receta que la verdad ya les he dicho muchas veces durante este live que si hay personitas en su casa que no les gusta comer verduras, se lo preparan así, van a ver que ya no les van a volver a decir que no les gustan las verduras, al contrario, les van a pedir más. Así es que prepárenla, está súper riquísima, le va a encantar a toda la familia, ¿ok? Bueno, yo ya me voy a ir, chicos. No se les olvide que les voy a dejar en la descripción los ingredientes y si de aquí en lo que ustedes quieren ver el paso a paso, pues entonces vayan y regresen la receta. Hola, Vox, dice Aldo Barragán. Una pregunta, Daniel. Dime, Daniel, antes de irnos, ¿qué pasó? Se escribe Vox. Vox abandonó la en vivo. Daniel, ¿todavía estás por aquí? ¿Alguna pregunta nos ibas a hacer? Dinos, si no, nos vemos entonces el miércoles. Y el miércoles, a decir, ¿cómo te mando dinero para que me enseñes cóctel de camarón? Ay, Daniel, no, Daniel. Apenas está leyendo ese mensaje. Apenas me lo está mandando ahorita, me llegó. No, ese mensaje tiene como media hora y ya, yo ya lo había leído. ¿Desde cuándo? No, amor, es que apenas ahorita lo está volviendo a escribir otra vez. ¿Otra vez? Sí. Sí. No, ¿cómo que me mandan dinero para hacer, que me enseñe a hacer cóctel de camarón? Amor, enséñanos a hacer cóctel de camarón. Ay, corazón. Vamos a ver si más adelantito, como ya se van a empezar a venir los tiempos de calor, aquí en Tijuana, ya ahora sí lo que son fuertecitos en estas temporadas de vacaciones, entonces vamos a empezar a hacer recetas frescas, ¿ok? Nada más que ahorita estamos como que esperando que empiece más fuertecito. Ahorita hay que aprovechar un montón las recetitas de la carne, pollo, bistec y algunos vegetales. Ya de ahí nos vamos a ir a meter un poquito entre las ensaladas, nos vamos a ir a meter un poco en la comida fresca para el calorcito, ¿sale, vale?
Y el cóctel de camarón, que te des una idea cómo lo prepara. Es más, te voy a dar la receta cómo la prepara mi esposo. Le queda delicioso. Le queda delicioso. Acabo allá de donde es él. Es la pura mata donde les gustan los mariscos. Así es que te voy a pasar la receta de mi esposo. ¿Qué te parece? Palonche. Claro que sí, Daniel. Te vamos a pasar. Saludos a tu esposo. Gracias, Daniel. Saludos, amor. Igualmente. Claro que sí, dice que igualmente, Daniel. Te voy a pasar la recetita que hizo mi esposo y cómo él puso a cocer los camarones, cómo los sazonó y todo. Y lo voy a tratar de hacer en un video short. No te prometo que para mañana tienes la receta, pero mi esposo ahí todavía tiene camarón. Le voy a decir que se haga otro coctelito. Acá a él le encanta. Y te lo vamos a grabar en un video shorts y ahí te vamos a compartir la receta. Ya más adelante, chicos, pues ya nos aventamos unos en vivos, unos live de mariscos y todo eso, pero eso les voy a ir, poco a poco les voy a ir diciendo, cuándo vamos a empezar a hacer todas esas cositas, ¿ok? Dice Maxlox, ¿me saludas, please? Claro que sí, corazón. Mira, Maxlox, ya me iba a ir, corazón, pero gracias por estar aquí, saluditos. ¿Qué es lo que estás mirando al lado? ¿Qué es lo que estabas mirando al lado y me... no sé de qué hablas, corazón, de qué estoy mirando al lado, no sé. Acá a un lado pues está mi esposo y mi hija. No sé si es eso. ¿A qué horas transmites? Dice Salvador. A las 7:30 de la tarde los lunes y los miércoles, chicos. Ok, lunes y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos compartiendo recetitas caseras. Facilitas. Ahorita estamos haciendo series de recetas económicas, chicos. La economía está muy, pero muy por los suelos. Entonces estamos aprendiendo a hacer, bueno, estamos compartiendo un poquito de todos, aprendemos aquí a hacer recetas caseritas económicas porque se vienen, chicos, se vienen los gastos de la escuela, se vienen los gastos grandes porque ya viene otro nuevo ciclo escolar, así es que hay que empezar a preparar cosas económicas porque si no, se nos vienen gastos grandes, ¿ok, chicos? Joel Pérez, hola, ya me suscribí. Gracias, Joel, muchas gracias por estar aquí, por suscribirte, muchas gracias por tu apoyo. Si gustas regalarnos un like y activar la campanita para que el miércoles te vengas con nosotros a preparar otra receta deliciosa, ¿ok? Gracias, soy fan. Muchas gracias, Maxilo, muchas gracias. Busco fans. Ay, Rulitas, gracias y buenas noches. Dice de Coachella. Ay, gracias, Daniel, saluditos. Sí, te vamos a ponerle, en estos días vamos a compartirte la recetita, ¿ok? De hecho, ya tengo un clip donde mi esposo puso a cocer los camarones, pero sinceramente como yo me ocupé durante el día, ya no alcancé a grabar cómo se prepara el cóctel, pero ya mañana si se prepara un coctelito, yo lo grabo, edito y te subo la receta para que te des una idea de cómo se prepara, ¿ok? Gracias, Vox. Muchísimas gracias. Chicos, pues ya me quedé mucho más tiempo. Dice ya, duérmase. Yo me voy a ir a dormir, ¿eh? No me digas que me duerma porque sí me voy a quedar bien dormida como piedra. Tengo desde las 6 de la mañana despierta, chicos, imagínense. Desde las 6 de la mañana ¿cómo dices? Esta chavaloca anda con todo. Dice, no, acá al lado. Acá, de este lado. A ver, de este lado está, mira, de este lado está mi hija, mi esposo, y de este lado no hay nada, corazón. Aquí. Es que aquí tengo, mira. Antes de irme les voy a dar un cursito. Miren, chicos, antes de irme, no tengo pila. Aquí, miren, aquí tengo mi de esto. Aquí tengo donde puedo ir checando que esté bien el live porque a veces se me atoran los mensajes. Esta es mi área de trabajo. Miren, aquí es donde yo estoy trabajando con ustedes. Aquí ahorita por lo pronto estoy llevando un mini guión más o menos para recordarme de las cosas importantes que les tengo que decir porque últimamente que les estaba grabando, ya ve que se me olvidan mucho las cosas, y me entretengo y se me va mucho el rollo. Y pues ya por acá, pues ya saben, miren, este es mi bendito cochinero.
Este es mi bendito cochinero. Ahorita yo me voy a quedar todavía trabajando y limpiando esta hermosa cocina, chicos, porque esta cocina no se limpia sola, miren. Yo hago todo esto para ustedes, hago todo este cochinero y después lo tengo que limpiar yo solita otra vez. Pero bueno, ya no les voy a estar quitando más tiempo. Gracias a todas esas personitas, otra vez les vuelvo a repetir, todas estas personitas que me acompañaron el día de hoy. Nos vemos el miércoles. No olviden suscribirse, chicos, y regalarme su like. De esa manera ustedes me apoyan muchísimo, regalándome su like, compartiendo la receta y para llegar a más personitas hoy. Qué bonita cocina. Ay, muchas gracias. Ay, Franco, ya estoy casada, corazón. Dice mi esposo que le vengas a limpiar el carro mejor, dice. Dice Joaquín, dice, qué linda, muchas gracias. Dice, te limpia la cocina si quieres, Franco. Ay, muchas gracias. Ahorita me voy a quedar en friega. Es lo que les digo, chicos. Yo ahorita me desconecto con ustedes y yo todavía me quedo aquí. Más o menos me voy a tardar como unas 2 horas y media. Ustedes podrán creer y decir que la cocina está... Ay, Ingrid, ¿por qué tardas tanto tiempo? Es que no está chiquita, chicos, miren. No sales porque te tapo. Miren, no está chiquita, hay un despapalle y por lo regular me aviento cuando tengo todo un despapalle. Casi me aviento entre 2 horas a 3 horas metida en la cocina haciéndole limpieza. Pero no crean que es una limpieza arriba, limpio todo, la campana, todo de aquí. Quito la estufa, muevo todo, hago un merequetén que me aviento aquí mis 3 horas limpiando en la estufa. A solas, ahorita que termino el live y todo eso, me aviento como 2 horas, porque si no, luego me voy bien tarde ya arriba y mañana tengo que levantarme temprano a hacer lonche, para llevar a mi hija a la escuela. Me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Así es que bueno, pues ya. Me saludas, no quiero irme sin saludar a nadie. Dicen Valenplay, gracias Valenplay. Saluditos. Adiós, Joel. Gracias, Joel. Adiós. Avísame si te sepa. Ay. Hola, soy nuevo, Isaac. Gracias, Isaac. Saluditos. Dice, te veo de 2. Sí. Mira este gordito trans. Dice, no soy celoso. No. Ay, corazón. Chao, bella. Muchas gracias, Orlando. Chicos, dice, wow, un montón de tiempo limpiando. Sí, corazón, es mucho tiempo, pero es que haz de cuenta que los trastes los lavo y al mismo tiempo los tengo que estar secando con un trapo para que no se queden estilando ahí en el estilador de los trastes, porque cuando los trastes los dejas ahí le quedan las marcas del agua. Y como son muchos trastes, pues es imposible que te pueda decir que se estilan y que quedan bien limpiecitos. Entonces, tengo que ir secando vaso por vaso, rendijita y todo. Entonces, eso hace que me aviente 2 horas o más limpiando la cocina. Más que nada por lavar y secar los trastes. Eso es lo que me quita más tiempo. Te quiero, dice Valen, muchas gracias. Dice, buenas noches. Claro que sí, Joel, que Dios te bendiga. Buenas noches, muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Dile al Franco, dice, si no quieres ser mi hijo menor. Ay, amor. Dice, ay, Franco. Entiendo, dice, qué dedicación. Te mando un abrazo de Argentina. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Me saludas a tu mamá. Franco Nopali. ¿Qué privilegio tiene tu marido? Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga. No crean que mi esposo tiene un privilegio, también tiene un gran trabajo de aguantar a esta gran mujer, porque no nada más tiene virtudes, también tiene muchos defectos, chicos. Ya les dije que jamás se dejen llevar por las apariencias, ¿ok? Pero bueno, gracias por todo, que Dios los bendiga, chicos, y que tengan un descanso reparador, que Dios los bendiga y que tengan un excelente inicio de semana, ¿ok? Bye bye, que Dios los bendiga. Vente, Yona, dice. Hijo Franco. Adiós, sígueme, Orlando Chávez, gracias, claro, a ver. Sígueme, dice, te voy a fijar, Orlando. Ahí estás. Ya fijé tu mensaje.
Ahí está, te voy a seguir terminando la transmisión, ¿ok? Gracias por todo, me ayudan a compartir la receta, chicos, con toda la familia, amigos, vecinos, comadre, hermanos, díganle, váyanse con la Ingrid lunes y miércoles a platicar. Ya saben que la Ingrid no le para la boca. Nos vemos, que Dios los bendiga. Gracias, chao, chao. Adiós, adiós, adiós. Ay. Tiago Medina, hola Tiago, no me quiero ir sin saludarte. Eliana Hernández, muchas gracias. Gracias a todos los que están llegando ahorita. Por favor, si gustan apoyarnos, suscríbanse, regálenos su like, activen la campanita. El miércoles a las 7:30 se vienen a preparar una receta con nosotros bien deliciosos, ¿ok? Lunes y miércoles, chicos, nos vemos hasta la próxima. Sígueme, Orlando Álvarez. Ok, claro que sí, ya puse tu mensaje fijado para poderte irte a seguir, ¿ok? Que Dios te bendiga. Bye. Gracias por todo el apoyo, chicos, ¿ok? Preparan la receta y me dicen qué les pareció, ¿sale, vale? Ahí si me quieren mandar la fotografía, alguien que prepare la recetita, me van y me siguen al Insta y me mandan la fotografía a ver qué es lo que prepararon, ¿ok? Que Dios los bendiga. Los quiero mucho, ¿eh? Nos vemos hasta el miércoles. Bye, bye.